Metamorfosis por Franz Kafka. Una mañana, cuando Gregorio Samsa despertó de un sueño inquietante, se encontró en su cama transformado en una horrible alimaña. Yacía sobre su espalda como una armadura, y si levantaba un poco la cabeza podía ver su vientre marrón, ligeramente abombado y dividido por arcos en secciones rígidas. La ropa de cama apenas podía cubrirlo y parecía a punto de deslizarse en cualquier momento. Sus numerosas piernas, lamentablemente delgadas en comparación con el tamaño del resto de su cuerpo, se agitaban impotentes mientras miraba. ¿Qué me ha pasado?, él pensó. No fue un sueño. Su habitación, una habitación humana propiamente dicha aunque un poco pequeña, yacía pacíficamente entre sus cuatro paredes familiares. Sobre la mesa había una colección de muestras textiles. Samsa era un viajante de comercio, y encima colgaba un cuadro que había recortado recientemente de una revista ilustrada y colocado en un bonito marco dorado. Mostraba a una señora con un sombrero de piel y una boa de piel, sentada erguida, levantando hacia el espectador un pesado manguito de piel que cubría todo el antebrazo. Gregor se volvió entonces para mirar por la ventana el tiempo sombrío. Se escuchaban gotas de lluvia golpeando el cristal, lo que lo entristecía bastante. ¿Qué tal si duermo un poquito más y me olvido de todas estas tonterías?, pensó, pero eso era algo que no podía hacer porque estaba acostumbrado a dormir a su derecha, y en su estado actual no podía entrar en eso. Posición. Por mucho que se lanzara hacia su derecha, siempre rodaba hacia donde estaba. Debió haberlo intentado cientos de veces. Cerró los ojos para no tener que mirar las piernas tambaleantes, y solo se detuvo cuando comenzó a sentir un dolor leve y sordo que nunca antes había sentido. Oh, Dios, pensó, qué carrera tan agotadora es la que he elegido. Viajando día tras día. Hacer un negocio así requiere mucho más esfuerzo que hacer tu propio negocio en casa, y además está la maldición de viajar, las preocupaciones por hacer conexiones de tren, la comida mala e irregular. El contacto con diferentes personas todo el tiempo para que nunca puedas conocer a alguien o hacerse amigo de él. Todo puede irse al infierno. Sintió un ligero picor en el vientre, se empujó lentamente boca arriba hacia la cabecera para poder levantar mejor la cabeza, encontró dónde estaba la picazón y vio que estaba cubierta de muchos puntitos blancos que no sabía qué hacer. Y cuando intentó palpar el lugar con una de sus piernas la retiró rápidamente porque apenas la tocó le invadió un escalofrío frío. Volvió a su posición anterior. Levantarse temprano todo el tiempo, pensó, te vuelve estúpido. Tienes que dormir lo suficiente. Otros vendedores ambulantes viven una vida de lujo. Por ejemplo, cada vez que vuelvo a la casa de huéspedes por la mañana para copiar el contrato, estos caballeros siempre están sentados allí desayunando. Debería intentarlo con mi jefe, me echarían en el acto. Pero quién sabe, tal vez eso sea lo mejor para mí. Si no tuviera a mis padres en quienes pensar, habría dado mi despido hace mucho tiempo, me habría acercado al jefe y le habría dicho lo que pienso, le habría contado todo lo que quisiera, se lo habría hecho saber. Justo lo que siento. Se caería de su escritorio. Y es curioso estar sentado en tu escritorio, hablando con tus subordinados desde arriba, especialmente cuando tienes que acercarte mucho porque el jefe tiene problemas de audición. Bueno, todavía hay algo de esperanza, una vez que tenga el dinero para pagar la deuda de mis padres con él, otros 5 o 6 años, supongo, eso es definitivamente lo que haré. Ahí es cuando haré el gran cambio. Pero primero tengo que levantarme, mi tren sale a las 5. Y miró el despertador que hacía tic-tac sobre la cómoda. Dios en el cielo, él pensó. Eran las 6:30 y las manecillas se movían silenciosamente hacia adelante, eran incluso más de las 7:30, más bien las 7 menos cuarto. ¿No había sonado el despertador? Pudo ver desde la cama que habían sido puestas para las 4 como debía ser, ciertamente debe haber sonado. Sí, pero ¿era posible dormir tranquilamente con ese ruido de muebles? Es cierto que no había dormido tranquilo, pero probablemente por eso lo hizo más profundamente. ¿Qué debería hacer ahora? El siguiente tren salió a las 7, si lo entendiera, tendría que correr como un loco y la colección de muestras aún no estaba empaquetada, y no se sentía particularmente fresco y animado. Y aunque tomara el tren, no evitaría la ira de su jefe, ya que el empleado de la oficina habría estado allí para ver pasar el tren de las 5 y habría puesto su informe sobre la ausencia de Gregor hace mucho tiempo. El asistente de oficina era el hombre del jefe, cobarde y sin comprensión. ¿Qué pasa si se reportó enfermo? Pero esto sería extremadamente tenso y sospechoso, ya que en 5 años de servicio Gregorio nunca había estado enfermo.
Seguidamente su jefe acudiría con el médico de la compañía de seguros médicos. Acusaría a sus padres de tener un hijo vago y aceptaría la recomendación del médico de no presentar ninguna reclamación, ya que el médico creía que nadie estaba enfermo nunca, pero que muchos eran trabajadores. Y es más, ¿se habría equivocado totalmente en este caso? En efecto, Gregorio, aparte de un sueño excesivo después de haber dormido tanto tiempo, se encontraba perfectamente bien e incluso tenía mucha más hambre que de costumbre. Todavía estaba pensando apresuradamente en todo esto, incapaz de decidirse a levantarse de la cama, cuando el reloj marcó las 7 menos cuarto. ¿Se oyó un golpe cauteloso en la puerta cerca de su cabeza? Gregor, lo llamó alguien, era su madre. Son las 7 menos cuarto, no querías ir a ningún lado, esa voz suave. Gregor se sorprendió cuando escuchó su propia voz responder, apenas podía reconocerse como la voz que había tenido antes. Como si desde lo más profundo de él, se mezclara con un chirrido doloroso e incontrolable. Las palabras se podían distinguir al principio, pero luego había una especie de eco que las hacía confusas, dejando al oyente sin saber si había escuchado correctamente o no. Gregorio había querido dar una respuesta completa y explicarlo todo, pero dadas las circunstancias se contentó con decir, sí, madre, sí, gracias, ya me levanto. El cambio en la voz de Gregorio probablemente no se notó afuera a través de la puerta de madera, ya que su madre quedó satisfecha con esta explicación y se fue arrastrando los pies. Pero esta breve conversación hizo que los demás miembros de la familia se dieran cuenta de que Gregor, contrariamente a sus expectativas, todavía estaba en casa, y pronto su padre llamó a una de las puertas laterales, suavemente, pero con el puño. Gregor, Gregor, gritó, ¿qué te pasa? Y al poco rato volvió a gritar con voz profunda y alarmante, Gregor. Gregorio. Por la otra puerta lateral llegó su hermana quejumbrosa, ¿Gregor? ¿No estás bien? ¿Necesitas algo? Gregorio respondió a ambas partes, ya estoy listo, esforzándose por eliminar toda extrañeza de su voz, enunciando con mucho cuidado y haciendo largas pausas entre cada palabra. Su padre volvió a desayunar, pero su hermana susurró, Gregor, abre la puerta, te lo ruego. Gregorio, sin embargo, no pensó en abrir la puerta, sino que se felicitó por su prudente costumbre, adquirida durante los viajes, de cerrar con llave todas las puertas por la noche, incluso cuando estaba en casa. Lo primero que quería hacer era levantarse en paz sin que lo molestaran, vestirse y, sobre todo, desayunar. Solo entonces consideraría qué hacer a continuación, ya que era muy consciente de que no sacaría conclusiones sensatas de sus pensamientos acostado en la cama. Recordó que muchas veces había sentido un ligero dolor en la cama, tal vez causado por estar acostado de manera incómoda, pero eso siempre había resultado ser pura imaginación y se preguntaba cómo sus imaginaciones se resolverían, lentamente hoy. No tenía la menor duda de que el cambio en su voz no era más que el primer síntoma de un grave resfriado, que era un riesgo laboral para los viajantes de comercio. Fue muy sencillo quitarse las mantas, solo tuvo que inflarse un poco y se cayeron solos. Pero después de eso se volvió difícil, especialmente porque era excepcionalmente amplio. Habría usado sus brazos y sus manos para levantarse, pero en lugar de ellas solo tenía todas esas patitas que se movían continuamente en diferentes direcciones, y que además no podía controlar. Si quería doblar uno de ellos, entonces ese era el primero que se estiraba, y si finalmente lograba hacer lo que quería con esa pierna, todas las demás parecían quedar libres y se movían dolorosamente. Esto es algo que no se puede hacer en la cama, se dijo Gregor, así que no sigas intentándolo. Lo primero que quiso hacer fue sacar la parte inferior de su cuerpo de la cama, pero nunca había visto esta parte inferior, y no podía imaginar cómo era. Resultó ser demasiado difícil de mover, fue muy lento, y finalmente, casi en un frenesí, cuando descuidadamente se impulsó hacia adelante con toda la fuerza que pudo reunir. Eligió la dirección equivocada, golpeó con fuerza contra el poste inferior de la cama, y por el dolor ardiente que sentía, supo que la parte inferior de su cuerpo bien podría ser, en la actualidad, el más sensible. Entonces intentó sacar primero la parte superior de su cuerpo de la cama, girando con cuidado la cabeza hacia un lado. Esto lo logró con bastante facilidad y, a pesar de su amplitud y peso, la masa de su cuerpo finalmente siguió lentamente en dirección a la cabeza. Pero cuando por fin sacó la cabeza de la cama y salió al aire libre, se le ocurrió que si se dejaba caer sería un milagro que no se lastimara la cabeza, por lo que tuvo miedo de seguir impulsándose hacia adelante. De la misma manera. Y ahora no podía noquearse a ningún precio, es mejor quedarse en cama que perder el conocimiento. Le tomó el mismo esfuerzo volver a donde había estado antes, pero cuando se quedó allí suspirando y una vez más observó sus piernas mientras luchaban entre sí aún más fuerte que antes, si eso fuera posible,
pudo pensar en no hay forma de traer paz y orden a este caos. Se dijo una vez más que no le era posible quedarse en la cama y que lo más sensato sería liberarse de ella como fuera y con cualquier sacrificio. Al mismo tiempo, sin embargo, no se olvidó de recordarse a sí mismo que una consideración serena era mucho mejor que apresurarse a sacar conclusiones desesperadas. En momentos como este, dirigía sus ojos hacia la ventana y miraba lo más claramente que podía, pero desafortunadamente, incluso el otro lado de la calle angosta estaba envuelto en la niebla matutina y la vista tenía poca confianza o alegría que ofrecerle. Ya son las 7, se dijo cuando el reloj volvió a sonar, las 7 y todavía hay una niebla como esta. Y permaneció allí en silencio un rato más, respirando ligeramente, como si tal vez esperara que la quietud total devolviera las cosas a su estado real y natural. Pero luego se dijo, antes de que den las 7:15 tendré que levantarme bien de la cama. Y para entonces ya habrá venido alguien del trabajo a preguntarme qué me ha pasado, porque abren antes de las 7. Y entonces se puso a la tarea de balancear todo su cuerpo fuera de la cama al mismo tiempo. Si lograba caerse de la cama de esta manera y mantenía la cabeza levantada mientras lo hacía, probablemente podría evitar lastimarse. Su espalda parecía estar bastante dura y probablemente no pasaría nada si cayera sobre la alfombra. Su principal preocupación era el fuerte ruido que seguidamente haría, y que incluso a través de todas las puertas probablemente generaría preocupación, si no alarma. Pero era algo que había que arriesgar. Cuando Gregorio ya estaba a medio levantar de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse hacia adelante y hacia atrás. Se le ocurrió lo sencillo que sería todo si alguien viniera a ayudarle. 2 personas fuertes, tenía en mente a su padre y a la criada, habrían sido más que suficientes. Solo tendrían que empujar sus brazos bajo la cúpula de su espalda, separarlo de la cama, agacharse con la carga y luego ser pacientes y cuidadosos mientras se balanceaba hacia el suelo, donde, con suerte, las pequeñas piernas encontrarían un uso. ¿Debería realmente pedir ayuda, incluso aparte del hecho de que todas las puertas estaban cerradas? A pesar de todas las dificultades en las que se encontraba, no pudo reprimir una sonrisa ante este pensamiento. Después de un rato, ya se había movido tanto que le habría resultado difícil mantener el equilibrio si se balanceaba demasiado fuerte. Ahora eran las 7:10 y tendría que tomar una decisión final muy pronto. Entonces sonó un timbre en la puerta del apartamento. Ese será alguien del trabajo, se dijo, y se quedó helado, aunque sus patitas solo se animaban más a medida que bailaban. Por un momento todo quedó en silencio. No abren la puerta, se dijo Gregorio, atrapado por una esperanza absurda. Pero entonces, claro, los pasos firmes de la criada se dirigieron como siempre hacia la puerta y la abrieron. Gregor solo necesitó escuchar las primeras palabras de saludo del visitante y supo quién era, el propio jefe de oficina. Porque Gregor tenía que ser el único condenado a trabajar en una empresa de la que inmediatamente sospechaban, al menor defecto. Si todos los empleados, cada uno de ellos, fueran unos patanes, no había uno solo de ellos, fiel y devoto, que se volviera tan loco de remordimientos de conciencia que no pudiera levantarse de la cama si no pasaba al menos un par de horas por la mañana por asuntos de la empresa. No era realmente suficiente dejar que uno de los aprendices hiciera averiguaciones, suponiendo que las investigaciones fueran incluso necesarias. ¿Se podría confiar en que tendría la sabiduría para investigarlo? Y más porque estos pensamientos le habían perturbado que por una decisión adecuada, se levantó con todas sus fuerzas de la cama. Hubo un fuerte golpe, pero en realidad no fue un ruido fuerte. Su caída fue amortiguada un poco por la alfombra y la espalda de Gregor también era más elástica de lo que pensaba, por lo que el sonido fue amortiguado y no demasiado perceptible. Sin embargo, no había sostenido su cabeza con suficiente cuidado y se golpeó al caer, molesto y dolorido. Lo giró y lo frotó contra la alfombra. Algo se ha caído ahí dentro, dijo el jefe administrativo en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar si algo como lo que le había sucedido hoy podría sucederle también al jefe de oficina. Había que admitir que era posible. Pero como si respondiera bruscamente a esta pregunta, los pasos firmes del jefe de oficina con sus botas lustrosas se oyeron ahora en la habitación contigua. Desde la habitación de su derecha, la hermana de Gregorio le susurró para avisarle: «Gregor, ha llegado el jefe de oficina». «Sí, lo sé», se dijo Gregorio, pero sin atreverse a alzar la voz lo suficiente como para que su hermana lo oyera. «Gregor», dijo su padre desde la habitación de la izquierda, «ha venido el jefe de oficina y quiere saber por qué no te fuiste en el primer tren». «No sabemos qué decirle. Y de todos modos, quiere hablar contigo personalmente. Así que por favor abre esta puerta».
Estoy seguro de que será lo suficientemente amable como para perdonar el desorden de tu habitación. Entonces el jefe de oficina llamó: Buenos días, señor Samsa. No se encuentra bien, dijo su madre al jefe administrativo, mientras su padre seguía hablando a través de la puerta. Él no está bien, por favor créanme. ¿Por qué si no habría perdido Gregorio un tren? El muchacho solo piensa en el negocio. Casi me hace enojar porque nunca sale por las noches. Ha estado en la ciudad durante una semana pero se quedó en casa todas las noches. Se sienta con nosotros en la cocina y simplemente lee el periódico o estudia los horarios de los trenes. Su idea de relajación es trabajar con su sierra de marquetería. Por ejemplo, ha hecho un pequeño marco, le ha bastado 2 o 3 tardes, os sorprenderéis de lo bonito que es. Está colgado en su habitación, lo verás en cuanto Gregor abra la puerta. De todos modos, me alegro de que estés aquí, nosotros solos no habríamos podido hacer que Gregor abriera la puerta. Es muy terco, y estoy seguro de que no está bien, dijo esta mañana que sí, pero no está. Estaré allí en un momento, dijo Gregorio lenta y pensativamente, pero sin moverse para no perderse ninguna palabra de la conversación. Bueno, no se me ocurre otra manera de explicarlo, señora Samsa, dijo el jefe administrativo. Espero que no sea nada grave. Pero, por otro lado, debo decir que si nosotros, los comerciantes, alguna vez nos enfermamos un poco, afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera, simplemente tendremos que superarlo por razones comerciales. ¿Puede venir a verte ahora el jefe de oficina?, preguntó impaciente su padre, llamando de nuevo a la puerta. No, dijo Gregorio. En la habitación de su derecha siguió un silencio doloroso, en la habitación de su izquierda su hermana empezó a llorar. Entonces, ¿por qué su hermana no fue y se unió a los demás? Probablemente acababa de levantarse y ni siquiera había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? Era porque no se había levantado y no había dejado entrar al jefe administrativo, porque corría peligro de perder su trabajo y si eso ocurría su jefe volvería a perseguir a sus padres con las mismas exigencias que antes. No había necesidad de preocuparse por cosas así todavía. Gregorio todavía estaba allí y no tenía la menor intención de abandonar a su familia. Por el momento se quedó tendido en la alfombra, y nadie que conociera el estado en el que se encontraba hubiera esperado seriamente que dejara entrar al jefe de oficina. Fue solo una pequeña descortesía, y fácilmente se podía encontrar una excusa adecuada. Porque más tarde no era algo por lo que Gregor pudiera ser despedido en el acto. Y a Gregorio le pareció mucho más sensato dejarle en paz en lugar de molestarle hablándole y llorando. Pero los demás no sabían lo que estaba pasando, estaban preocupados, eso justificaría su comportamiento. El jefe de oficina ahora levantó la voz: señor Samsa, le llamó, ¿qué te pasa? Te atrincheras en tu habitación, no nos das más que un sí o un no por respuesta. Estás causando una preocupación seria e innecesaria a tus padres y fallas, y lo menciono de paso, no cumples con tus deberes comerciales. De una manera que es bastante inaudita. Estoy hablando aquí en nombre de sus padres y de su empleador, y realmente debo solicitar una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado, bastante asombrado. Creía que te conocía como una persona tranquila y sensata, y ahora de repente pareces estar alardeando de caprichos peculiares. Esta mañana, su patrón sugirió una posible razón por la que no se presentó, es cierto, tenía que ver con el dinero que le habían confiado recientemente, pero estuve a punto de darle mi palabra de honor de que esa no podía ser la razón. Explicación correcta. Pero ahora que veo tu incomprensible terquedad ya no siento deseo alguno de interceder por ti. Y su posición tampoco es tan segura. Originalmente tenía la intención de decirte todo esto en privado, pero como me haces perder el tiempo aquí sin una buena razón, no veo por qué tus padres no deberían enterarse también. Su facturación ha sido muy insatisfactoria últimamente. Os reconozco que no es la época del año para hacer especialmente buenos negocios, lo reconocemos, pero simplemente no hay época del año para no hacer ningún negocio, señor Samsa, no podemos permitir que la haya. Pero señor, gritó Gregorio, fuera de sí y olvidándose de todo por la emoción, le abriré inmediatamente. Un momento. Estoy un poco mal, un ataque de mareo, no he podido levantarme. Todavía estoy en la cama. Pero ya estoy bastante fresco otra vez. Recién me estoy levantando de la cama. Solo un momento, ser paciente. No es tan fácil como pensaba. Pero ahora estoy bastante bien. Es impactante lo que le puede pasar de repente a una persona. Anoche estuve bastante bien, mis padres lo saben, quizás mejor que yo, anoche ya tuve un pequeño síntoma. Deben haberlo notado.
No sé por qué no te lo dije en el trabajo. Pero siempre piensas que puedes superar una enfermedad sin quedarte en casa. Por favor, no hagas sufrir a mis padres. No hay base para ninguna de las acusaciones que usted hace, nadie me ha dicho nunca una palabra sobre ninguna de estas cosas. Quizás no hayas leído los últimos contratos que te he enviado. Saldré en el tren de las 8, además, estas pocas horas de descanso me han dado fuerzas. No necesita esperar, señor, estaré en la oficina poco después que usted, y tenga la amabilidad de decírselo al jefe y recomendarme. Y mientras Gregor pronunciaba estas palabras, sin apenas saber lo que decía, se dirigió hacia la cómoda. Lo consiguió fácilmente, probablemente gracias a la práctica que ya había adquirido en la cama, donde ahora intentaba ponerse vertical. Realmente quería abrir la puerta, realmente quería dejar que lo vieran y hablar con el jefe de oficina. Los demás insistían mucho y tenía curiosidad por saber qué dirían cuando lo vieran. Si se sorprendieran entonces ya no sería responsabilidad de Gregor y podría descansar. Pero si se lo tomaban todo con calma, no tendría motivos para enfadarse, y si se daba prisa, realmente podría estar en la estación a las 8. Las primeras veces intentó subirse a la cómoda simplemente se deslizó hacia abajo, pero finalmente se dio un último golpe y se quedó allí erguido. La parte inferior de su cuerpo sentía un dolor intenso pero ya no le prestaba atención. Ahora se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana y se sujetó fuertemente a los bordes de la misma con sus patitas. Él también se había calmado y se quedó callado para poder escuchar lo que decía el jefe de oficina. ¿Entendiste una palabra de todo eso? El jefe de oficina preguntó a sus padres. Seguro que no está tratando de hacernos el ridículo. Oh Dios, gritó su madre, que ya estaba llorando, podría estar gravemente enfermo y lo estamos haciendo sufrir. Greta, Greta. Luego lloró. Madre, su hermana llamó desde el otro lado. Se comunicaron a través de la habitación de Gregor. Tendrás que ir al médico inmediatamente. Gregorio está enfermo. Rápido, llama al médico. ¿Oíste la forma en que habló Gregor hace un momento? Esa era la voz de un animal, dijo el jefe administrativo, con una tranquilidad que contrastaba con los gritos de su madre. Ana, Ana. Gritó su padre desde el vestíbulo de la cocina, aplaudiendo, traiga un cerrajero aquí, ahora mismo. Y las dos muchachas, con las faldas ondeando, inmediatamente salieron corriendo por el pasillo, abriendo de golpe la puerta principal del apartamento. ¿Cómo había logrado su hermana vestirse tan rápido? No se oyó ningún ruido de la puerta cerrándose de nuevo, debieron dejarla abierta. La gente suele hacer en hogares donde ha sucedido algo terrible. Gregor, en cambio, se había vuelto mucho más tranquilo. Así que ya no pudieron entender sus palabras, aunque a él le parecieron bastante claras, más claras que antes, tal vez sus oídos se habían acostumbrado al sonido. Sin embargo, se habían dado cuenta de que algo andaba mal con él y estaban dispuestos a ayudar. La primera respuesta a su situación había sido confiada y sabia, y eso lo hizo sentir mejor. Se sentía atraído nuevamente entre la gente y esperaba grandes y sorprendentes logros del médico y del cerrajero, aunque no distinguía realmente a uno del otro. Lo que fuera que se dijera a continuación sería crucial, así que, para que su voz fuera lo más clara posible, tosió un poco, pero teniendo cuidado de no hacerlo demasiado fuerte, ya que incluso esto podría sonar diferente a la forma en que un humano tose y ya no estaba seguro de poder juzgar esto por sí mismo. Mientras tanto, en la habitación de al lado se había vuelto muy silencioso. Quizás sus padres estaban sentados a la mesa hablando en voz baja con el jefe de oficina, o quizás todos estaban pegados a la puerta y escuchando. Gregor se abrió paso lentamente con la silla hasta la puerta. Una vez allí lo soltó y se arrojó sobre la puerta, manteniéndose erguido contra ella usando el adhesivo en las puntas de sus piernas. Descansó allí un rato para recuperarse del esfuerzo que suponía y luego se dio a la tarea de girar la llave en la cerradura con la boca. Por desgracia, parecía no tener dientes adecuados, como iba, entonces, a agarrar la llave. Pero la falta de dientes, por supuesto, se compensaba con una mandíbula muy fuerte. Usando la mandíbula, realmente pudo hacer que la llave comenzara a girar. Ignorando el hecho de que debía haber estado causando algún tipo de daño ya que un fluido marrón salió de su boca, fluyó sobre la llave y goteó al suelo. Escuche, dijo el jefe de oficina en la habitación de al lado, está girando la llave. Esto animó mucho a Gregorio, pero todos deberían haberlo llamado, su padre y también su madre. Bien hecho, Gregorio, deberían haber gritado, sigue así, mantén la cerradura. Y con la idea de que todos seguían entusiasmados sus esfuerzos, mordió la llave con todas sus fuerzas, sin prestar atención al dolor que se estaba causando.
Cuando la llave giraba, él giraba la cerradura con ella, manteniéndose erguido solo con la boca, y se aferraba a la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo según fuera necesario. El sonido claro de la cerradura al abrirse fue la señal de Gregorio de que podía perder la concentración y, recuperando el aliento, se dijo, entonces no necesitaba al cerrajero. Luego apoyó la cabeza en el pomo de la puerta para abrirla por completo. Debido a que tuvo que abrir la puerta de esta manera, ya estaba abierta de par en par antes de que pudieran verlo. Primero tenía que girar lentamente alrededor de una de las puertas dobles, y tenía que hacerlo con mucho cuidado si no quería caer de espaldas antes de entrar a la habitación. Todavía estaba ocupado en este difícil movimiento, sin poder prestar atención a nada más, cuando oyó al jefe de oficina exclamar un fuerte "oh", que sonó como el silbido del viento. Ahora también lo vio a él, era el más cercano a la puerta, con la mano presionada contra la boca abierta y retrocediendo lentamente como impulsada por una fuerza constante e invisible. La madre de Gregorio, con el pelo todavía despeinado desde la cama a pesar de la presencia del jefe administrativo, miró al padre. Luego descruzó los brazos, dio 2 pasos hacia Gregor y se dejó caer en el suelo con las faldas que se extendieron a su alrededor mientras su cabeza desaparecía sobre su pecho. Su padre parecía hostil y apretó los puños como si quisiera empujar a Gregor de vuelta a su habitación. Luego miró inseguro alrededor de la sala, se tapó los ojos con las manos y lloró de tal manera que su poderoso pecho tembló. Por eso Gregorio no entró en la habitación, sino que se apoyó en el interior de la otra puerta, que todavía estaba cerrada con cerrojo. De esta manera solo se podía ver la mitad de su cuerpo, junto con su cabeza encima, que se inclinaba hacia un lado mientras miraba a los demás. Mientras tanto, el día se había vuelto mucho más claro, parte del interminable edificio gris negruzco al otro lado de la calle, que era un hospital, se podía ver con bastante claridad con la austera y regular línea de ventanas que atravesaban su fachada. La lluvia seguía cayendo, ahora arrojando grandes gotas individuales que caían al suelo una a la vez. Los platos del desayuno estaban sobre la mesa, había tanto porque para el padre de Gregorio el desayuno era la comida más importante del día y lo alargaba, durante varias horas sentado leyendo diferentes periódicos. En la pared exactamente de enfrente había una fotografía de Gregor cuando era teniente en el ejército, con la espada en la mano y una sonrisa despreocupada en el rostro mientras pedía respeto por su uniforme y porte. La puerta del vestíbulo de entrada estaba abierta y como la puerta principal del apartamento también estaba abierta, pudo ver el rellano y las escaleras por donde comenzaron a bajar. Bueno, dijo Gregorio, consciente de que era el único que había mantenido la calma, me vestiré enseguida. Recogeré mis muestras y partiré, ¿podrías dejarme ir por favor? Ya ve, le dijo al jefe administrativo, que no soy testarudo y me gusta hacer mi trabajo. Ser un viajero comercial es arduo pero sin viajar no podría ganarme la vida. ¿A dónde vas? ¿A la oficina? Sí. Entonces, ¿informarás todo con exactitud? Es muy posible que alguien se quede temporalmente sin poder trabajar, pero es el momento justo para recordar lo que se ha logrado en el pasado y considerar que más adelante, una vez superada la dificultad, seguidamente trabajará con mayor diligencia y concentración. Sabe muy bien que estoy muy endeudado con nuestro empleador, además de tener que cuidar de mis padres y de mi hermana, por lo que estoy atrapado en una situación difícil, pero volveré a salir de ella. Por favor, no me hagas las cosas más difíciles de lo que ya son y no tomes partido en mi contra en la oficina. Sé que a nadie le gustan los viajeros. Creen que ganamos un salario enorme y además lo pasamos mal. Eso es solo prejuicio, pero no tienen ninguna razón particular para pensarlo mejor. Pero usted, señor, tiene una mejor visión general que el resto del personal, de hecho, si puedo decirlo en confianza, una mejor visión general que el propio jefe. Es muy fácil para un hombre de negocios como él cometer errores con sus empleados. Y juzgarlos con más dureza de la que debería. Y también sabes que nosotros, los viajeros, pasamos casi todo el año fuera de la oficina, por lo que fácilmente podemos ser víctimas de chismes, de casualidades y de quejas infundadas. Y es casi imposible defenderse de ese tipo de cosas, generalmente ni siquiera oímos hablar de ellos. O si es que lo hacemos es cuando llegamos a casa agotados de un viaje. Y es entonces cuando sentimos los efectos nocivos de lo que ha estado pasando sin siquiera saber que los ha causado. Por favor, no te vayas, al menos primero di algo para demostrar que reconoces que al menos en parte tengo razón. Pero el jefe de oficina se dio la vuelta en cuanto Gregorio empezó a hablar y, con los labios saltones, se limitó a mirarle por encima de sus hombros temblorosos mientras se marchaba. No se quedó quieto ni un momento mientras Gregor hablaba, sino que avanzó con paso firme hacia la puerta sin quitarle los ojos de encima. Se movía muy lentamente, como si hubiera alguna prohibición secreta de salir de la habitación.
Solo cuando llegó al vestíbulo de entrada hizo un movimiento repentino. Sacó el pie de la sala de estar y corrió hacia adelante presa del pánico. En el pasillo, estiró su mano derecha hacia la escalera como si allí fuera hubiera una fuerza sobrenatural esperando para salvarlo. Gregorio se dio cuenta de que era imposible dejar marchar al jefe de oficina en ese estado de ánimo, para no poner en grave peligro su puesto en la empresa. Eso era algo que sus padres no entendían muy bien. Con el paso de los años, se habían convencido de que este trabajo permitiría a Gregor vivir toda su vida y, además, en ese momento tenían tanto de qué preocuparse que habían perdido de vista cualquier pensamiento sobre el futuro. Gregorio, sin embargo, pensó en el futuro. Hubo que contener al jefe de oficina, calmarlo, convencerlo y finalmente convencerlo. El futuro de Gregorio y su familia dependía de ello. Si tan solo su hermana estuviera aquí. Ella era inteligente, ella ya estaba llorando, mientras Gregorio todavía yacía tranquilamente boca arriba. Y el jefe de oficina era un amante de las mujeres, seguramente ella podría persuadirlo. Ella cerraría la puerta principal del vestíbulo y lo convencería de que saliera de su estado de shock. Pero su hermana no estaba allí, Gregor tendría que hacer el trabajo él mismo. Y sin considerar que aún no estaba familiarizado con lo bien que podía moverse en su estado actual, o que su discurso aún no podría o probablemente no sería entendido, soltó la puerta, se empujó a través de la abertura, intentó alcanzar al jefe de oficina en el rellano, quien, ridículamente, se aferraba a la barandilla con ambas manos. Pero Gregorio cayó inmediatamente y, con un gritito, buscando a qué agarrarse, aterrizó sobre sus numerosas patitas. Apenas había sucedido eso, por primera vez ese día, comenzó a sentirse bien con su cuerpo, las patitas tenían tierra firme debajo, para su agrado, hicieron exactamente lo que él les dijo. Incluso se esforzaban en llevarlo a donde quería ir, y pronto creyó que todas sus penas pronto llegarían a su fin. Contuvo el impulso de moverse, pero se balanceó de un lado a otro mientras se agachaba en el suelo. Su madre no estaba muy lejos de él y parecía, al principio, bastante absorta en sí misma, pero de repente se levantó de un salto con los brazos extendidos y los dedos extendidos gritando, ¡auxilio! ¡Por piedad, auxilio! La forma en que sostenía la cabeza sugería que quería ver mejor a Gregor, pero la manera irreflexiva en que se apresuraba hacia atrás demostraba que no era así. Se había olvidado que detrás de ella estaba la mesa con todos los utensilios del desayuno encima. Cuando llegó a la mesa se sentó rápidamente en ella sin saber lo que hacía. Sin siquiera darse cuenta de que la cafetera había sido volcada y un chorro de café caía sobre la alfombra. Madre, madre, dijo Gregorio dulcemente, mirándola. Por el momento se había olvidado por completo del jefe administrativo, pero no pudo evitar golpear el aire con las mandíbulas al ver el chorro de café. Eso hizo que su madre gritara de nuevo. Ella huyó de la mesa hacia los brazos de su padre mientras él corría hacia ella. Gregor, sin embargo, ya no tenía tiempo que perder para sus padres. El jefe de oficina ya había llegado a las escaleras, con la barbilla apoyada en la barandilla. Miró hacia atrás por última vez. Gregor corrió hacia él, quería estar seguro de llegar hasta él. El jefe de oficina debía esperar algo. Ya que saltó varios escalones a la vez y desapareció, sus gritos resonaban por toda la escalera. Desgraciadamente, la huida del jefe de oficina pareció infundir pánico también al padre de Gregorio. Hasta entonces había estado relativamente controlado, pero ahora, en lugar de correr él mismo detrás del jefe de oficina, o al menos no obstaculizar a Gregor mientras corría tras él, el padre de Gregor agarró el bastón del jefe de oficina con su mano derecha. El jefe de oficina había lo dejó atrás en una silla. Junto con el sombrero y el abrigo, cogió con la izquierda un periódico grande de la mesa y con él condujo a Gregorio a su habitación, golpeándole con el pie al pasar. Las llamadas de Gregorio a su padre no sirvieron de nada, simplemente no fueron comprendidas, y por mucho que humildemente giraba la cabeza, el padre se limitaba a patear con más fuerza. Al otro lado de la habitación, a pesar del frío, la madre de Gregor abrió una ventana, se asomó y se llevó las manos a la cara. Una fuerte corriente de aire entró desde la calle hacia la escalera, las cortinas se levantaron, los periódicos que había sobre la mesa revolotearon y algunos cayeron al suelo. Nada detenía al padre de Gregorio, que lo llevaba de vuelta siseando como un salvaje. Gregorio nunca había tenido práctica en retroceder y solo podía hacerlo muy lentamente. Si a Gregorio le hubieran permitido darse la vuelta, habría regresado inmediatamente a su habitación, pero temía que si se tomaba el tiempo para hacerlo, su padre se impacientaría y correría el riesgo de recibir un golpe letal en su cuerpo. La espalda o la cabeza del palo que su padre tenía en la mano en cualquier momento. Sin embargo, al final Gregor se dio cuenta de que no tenía otra opción, al comprobar, con disgusto, que era incapaz de retroceder en línea recta, así que,
Lo más rápidamente posible y lanzando frecuentes miradas ansiosas a su padre, empezó a darse la vuelta. Avanzaba muy lentamente, pero tal vez su padre pudo ver sus buenas intenciones ya que no hizo nada para estorbarlo. De hecho, de vez en cuando usaba la punta de su bastón para indicar a distancia hacia dónde girar. Si tan solo su padre detuviera ese insoportable silbido. Esto estaba confundiendo bastante a Gregor. Cuando casi había terminado de darse la vuelta, escuchando aún aquel silbido, se equivocó y giró un poco hacia atrás por donde acababa de venir. Se alegró cuando finalmente tuvo su cabeza frente a la puerta, pero luego vio que era demasiado estrecha y su cuerpo demasiado ancho para atravesarla sin mayor dificultad. En su actual estado de ánimo, evidentemente al padre no se le ocurrió abrir la otra puerta doble para que Gregor tuviera suficiente espacio para pasar. Solo estaba obsesionado con la idea de que Gregorio regresara a su habitación lo antes posible. Tampoco le habría dado a Gregor tiempo para ponerse de pie como preparación para cruzar la puerta. Lo que hizo, haciendo más ruido que nunca, fue empujar a Gregor hacia adelante con más fuerza, como si nada se interpusiera en el camino. A Gregorio le pareció que ahora detrás de él había más de un padre. No fue una experiencia agradable y Gregor se empujó hacia la puerta sin preocuparse por lo que pudiera suceder. Un lado de su cuerpo se levantó, yacía en ángulo en la puerta. Un costado rozó la puerta blanca y resultó dolorosamente herido, dejando viles manchas marrones en ella. Pronto quedó atrapado y no habría podido moverse en completamente solo. Las patitas de un lado colgaban temblando en el aire mientras las del otro lado estaban dolorosamente presionadas contra el suelo. Entonces su padre le dio un fuerte empujón por detrás que lo liberó de donde estaba retenido y lo envió volando, sangrando profusamente, hacia lo profundo de su habitación. La puerta se cerró de golpe con el palo y finalmente todo quedó en silencio. No fue hasta que oscureció que Gregor despertó de su sueño profundo y parecido al coma. De todos modos, se habría despertado poco después, incluso si no lo hubieran molestado, ya que había dormido lo suficiente y se sentía completamente descansado. Pero tuvo la impresión de que unos pasos apresurados y el ruido de la puerta que daba al salón al cerrarse con cuidado lo habían despertado. La luz de las farolas eléctricas iluminaba pálidamente aquí y allá el techo y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregor, estaba oscuro. Se empujó hasta la puerta, tanteando torpemente con sus antenas, cuyo valor empezaba a comprender, para ver qué había sucedido allí. Todo su costado izquierdo parecía una cicatriz dolorosamente estirada, y cojeaba gravemente sobre sus dos hileras de piernas. Una de las piernas había resultado gravemente herida en los acontecimientos de esa mañana. Era casi un milagro que solo una de ellas lo hubiera sido, y arrastrada sin vida. Solo cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que era en realidad lo que lo había traído hacia ella. Era el olor de algo para comer. Junto a la puerta había un plato lleno de leche azucarada y en él flotaban trocitos de pan blanco. Estaba tan contento que casi se echó a reír, ya que tenía aún más hambre que esa mañana, e inmediatamente sumergió la cabeza en la leche, casi cubriéndose los ojos con ella. Pero pronto volvió a echar la cabeza hacia atrás, decepcionado. No solo el dolor en su costado izquierdo le hacía difícil comer la comida, solo podía comer si todo su cuerpo trabajaba en conjunto como un todo que resopla, sino que la leche no sabía nada bien. Leche como esta normalmente era su bebida favorita, y su hermana ciertamente se la había dejado allí por eso, pero se giró, casi contra su propia voluntad, se alejó del plato y se arrastró de regreso al centro de la habitación. A través de la rendija de la puerta, Gregor vio que en la sala de estar habían encendido el gas. En ese momento, su padre normalmente estaba sentado leyendo el periódico de la tarde, leyéndolo en voz alta a la madre de Gregorio y, a veces, a su hermana, pero ya no se oía ni un solo sonido. La hermana de Gregorio le escribía a menudo para contarle sobre esta lectura, pero tal vez su padre había perdido la costumbre en los últimos tiempos. También reinaba el silencio por todas partes, aunque debía haber alguien en el apartamento. «Qué vida tan tranquila la de la familia», se dijo Gregorio y, mirando hacia la oscuridad, sintió un gran orgullo de poder ofrecer una vida así en una casa tan bonita a su hermana y a sus padres. Pero, ¿qué pasaría ahora si toda esta paz, riqueza y comodidad llegaran a un final horrible y aterrador? Eso era algo en lo que Gregor no quería pensar demasiado, así que empezó a moverse, arrastrándose de un lado a otro de la habitación. Una vez, durante esa larga velada, la puerta de un lado de la habitación se abrió muy levemente y se volvió a cerrar apresuradamente. Después la puerta del otro lado hizo lo mismo. Parecía que alguien necesitaba entrar a la habitación, pero lo pensó mejor. Gregorio fue y esperó inmediatamente junto a la puerta, decidido a hacer entrar de algún modo al tímido visitante en la habitación o al menos a descubrir quién era. Pero esa noche la puerta ya no se abrió y Gregorio esperó en vano. La mañana anterior, mientras las puertas estaban cerradas,
Todos querían entrar para verlo, pero ahora, que había abierto una de las puertas y la otra claramente se había abierto en algún momento durante el día, nadie vino, y las llaves estaban en los otros lados. No fue hasta entrada la noche que se apagó la luz de gas de la sala, y ahora era fácil ver que sus padres y su hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, ya que se podía escuchar claramente a todos mientras se alejaban juntos. Punta del pie. Estaba claro que nadie volvería a entrar en la habitación de Gregorio hasta la mañana siguiente. Eso le dio mucho tiempo para pensar tranquilamente en cómo tendría que reorganizar su vida. Por alguna razón, la habitación alta y vacía donde se vio obligado a permanecer lo hizo sentir incómodo mientras yacía en el suelo, a pesar de que había estado viviendo en ella durante 5 años. Apenas consciente de lo que estaba haciendo, aparte de un ligero sentimiento de vergüenza, se apresuró a esconderse debajo del sofá. Le presionó un poco la espalda y ya no podía levantar la cabeza, pero aún así se sintió inmediatamente a gusto y lo único que lamentaba era que su cuerpo era demasiado ancho para meterlo todo debajo. Pasó allí toda la noche. Parte del tiempo lo pasaba en un sueño ligero, aunque muchas veces se despertaba alarmado por el hambre, y parte del tiempo lo pasaba en preocupaciones y vagas esperanzas que, sin embargo, siempre le llevaban a la misma conclusión, por el momento siendo necesario mantener la calma. Deberá mostrar paciencia y la mayor consideración para que su familia pueda soportar los disgustos que él, en su actual condición, se vio obligado a imponerles. Gregor pronto tuvo la oportunidad de comprobar la solidez de sus decisiones, ya que a la mañana siguiente, casi antes de que terminara la noche, su hermana, casi completamente vestida, abrió la puerta de la habitación y miró ansiosamente hacia adentro. No lo vio de inmediato, pero cuando lo vio debajo del sofá, tenía que estar en algún lugar, por el amor de Dios. No pudo haberse ido volando. Se sorprendió tanto que perdió el control de sí misma y cerró la puerta de golpe desde afuera. Pero ella pareció arrepentirse de su comportamiento, ya que abrió de nuevo la puerta y entró de puntillas, como si entrara en la habitación de un enfermo grave o incluso de un extraño. Gregor había empujado la cabeza hacia adelante, hasta el borde del sofá, y la observaba. Se daría cuenta de que había dejado la leche como estaba. ¿Se daría cuenta de que no era por falta de hambre y le traería algún otro alimento más adecuado? Si no lo hacía ella misma, preferiría pasar hambre antes que llamar su atención, aunque sintió una terrible necesidad de salir corriendo de debajo del sofá, arrojarse a los pies de su hermana y rogarle algo bueno de comer. Sin embargo, su hermana notó el plato lleno de inmediato y lo miró y las pocas gotas de leche salpicaron a su alrededor con cierta sorpresa. Inmediatamente lo recogió, usando un trapo, no con las manos desnudas, y lo sacó. Gregor sentía mucha curiosidad por saber qué traería ella en su lugar, imaginando las posibilidades más descabelladas, pero nunca podría haber adivinado lo que su hermana, por su bondad, realmente trajo. Para probar su gusto, ella le trajo toda una selección de cosas, todas esparcidas en un periódico viejo. Había verduras viejas y medio podridas, huesos de la cena, cubiertos de salsa blanca que se había endurecido, unas cuantas pasas y almendras, un poco de queso que Gregorio había declarado no comestible 2 días antes, un panecillo seco y un poco de pan untado con mantequilla y sal. Además de todo eso, vertió un poco de agua en el plato, que probablemente había sido reservado permanentemente para el uso de Gregor, y lo colocó junto a ellos. Luego, por consideración a los sentimientos de Gregor, sabiendo que él no comería delante de ella, se apresuró a salir e incluso giró la llave en la cerradura para que Gregor supiera que podía hacer las cosas tan cómodas como quisiera. Las patitas de Gregorio zumbaron y por fin pudo comer. Es más, sus heridas ya debían haber sanado por completo ya que no encontró dificultad para moverse. Esto lo asombró, ya que más de un mes antes se había cortado ligeramente el dedo con un cuchillo. Pensó en cómo anteayer todavía le dolía el dedo. Entonces soy menos sensible que antes. Pensó, y ya estaba chupando con avidez el queso que inmediatamente, casi de manera convincente, lo atrajo mucho más que los otros alimentos del periódico. Rápidamente uno tras otro, con los ojos llorosos de placer, consumió el queso, las verduras y la salsa, los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaba nada, e incluso arrastraba un poco lejos de ellos las cosas que sí quería comer porque no soportaba el olor. Mucho después de que terminó de comer y yacía letárgico en el mismo lugar, su hermana giró lentamente la llave en la cerradura como señal de que debía retirarse. Él se sobresaltó de inmediato, aunque estaba medio dormido, y se apresuró a esconderse bajo el sofá. Pero necesitaba un gran autocontrol para permanecer allí aunque fuera el poco tiempo que su hermana estuvo en la habitación, ya que comer tanta comida había redondeado un poco su cuerpo y apenas podía respirar en ese espacio tan estrecho. Medio asfixiado,
Observó con los ojos desorbitados cómo su hermana inconscientemente cogía una escoba y barría los restos, mezclándolos con la comida que ni siquiera había tocado, como si ya no pudiera usarse más. Rápidamente lo echó todo en un contenedor, lo cerró con su tapa de madera y lo sacó todo. Apenas se dio la vuelta cuando Gregorio salió de debajo del sofá y se estiró. Así recibía ahora Gregorio su alimento cada día, una vez por la mañana, mientras sus padres y la criada aún dormían, y la segunda vez, después de que todos hubieran comido, al mediodía, porque entonces sus padres también dormían un rato. Y la hermana de Gregorio enviaría a la doncella a hacer algún recado. El padre y la madre de Gregor tampoco querían que él muriera de hambre, pero tal vez hubiera sido más de lo que podían soportar tener más experiencia de su alimentación que solo que les contaran sobre ello, y tal vez su hermana quería ahorrarles toda la angustia que pudiera. Ya que de hecho estaban sufriendo lo suficiente. A Gregor le resultó imposible saber qué le habían dicho al médico y al cerrajero aquella primera mañana para sacarlos de la vivienda. Como nadie podía entenderle, nadie, ni siquiera su hermana, pensaba que él pudiera entenderlos, por lo que tenía que contentarse con oír los suspiros de su hermana y las súplicas a los santos mientras se movía por su habitación. Solo más tarde, cuando ella se había acostumbrado un poco más a todo, por supuesto, no había duda de que alguna vez se acostumbrara por completo a la situación, Gregor a veces escuchaba un comentario amistoso, o al menos un comentario que podía ser interpretado como amigable. Hoy ha disfrutado de su cena, podía decir cuando él había recogido diligentemente toda la comida que le quedaba, o si dejaba la mayor parte, lo que poco a poco se hacía cada vez más frecuente, solía decir con tristeza: ahora todo está bien. Me acaban de dejar allí otra vez. Aunque Gregor no pudo escuchar ninguna noticia directamente, sí escuchó gran parte de lo que se decía en las habitaciones contiguas, y cada vez que escuchaba a alguien hablar, corría directamente a la puerta correspondiente y presionaba todo su cuerpo contra ella. Rara vez había alguna conversación, especialmente al principio, que no fuera sobre él de alguna manera, aunque fuera en secreto. Durante 2 días enteros, en cada comida se hablaba de lo que debían hacer ahora, pero incluso entre comidas hablaban del mismo tema, ya que siempre había al menos 2 miembros de la familia en casa, nadie quería estar solo en casa y era imposible dejar el piso completamente vacío. Y el primer día la doncella se arrodilló y rogó a la madre de Gregorio que la dejara marchar inmediatamente. No estaba muy claro cuánto sabía ella de lo sucedido, pero al cabo de un cuarto de hora se marchó, agradeciendo entre lágrimas a la madre de Gregor su despido, como si le hubiera hecho un enorme servicio. Incluso juró enfáticamente no contarle a nadie lo más mínimo de lo sucedido, aunque nadie le había preguntado eso. Ahora también la hermana de Gregorio tenía que ayudar a su madre a cocinar, aunque eso no fue tanta molestia ya que nadie comió mucho. Gregorio oía a menudo como uno de ellos incitaba en vano a otro a comer y no recibía más respuesta que no, gracias, ya he comido suficiente o algo parecido. Nadie bebía mucho tampoco. Su hermana a veces le preguntaba a su padre si quería una cerveza, esperando tener la oportunidad de ir a buscarla ella misma. Cuando su padre no decía nada, ella añadía, para que él no se sintiera egoísta, que podía enviar al ama de llaves a buscarlo, pero entonces su padre cerraba el asunto con un gran y fuerte no, y no se decía nada más. Incluso antes de que terminara el primer día, el padre había explicado a la madre y a la hermana de Gregorio cuál era su economía y sus perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa y sacaba algún recibo o documento de la pequeña caja que había guardado de su negocio cuando éste se derrumbó 5 años antes. Gregor escuchó cómo abría la complicada cerradura y luego la cerraba de nuevo después de tomar lo que quería. Lo que escuchó decir a su padre fue una de las primeras buenas noticias que Gregor escuchó desde que lo encarcelaron, por primera vez en su habitación. Pensaba que del negocio de su padre ya no quedaba nada, al menos nunca le había contado nada diferente y Gregor nunca le había preguntado al respecto. Su desgracia empresarial había llevado a la familia a un estado de desesperación total, y la única preocupación de Gregorio en ese momento era arreglar las cosas para que todos pudieran olvidarse del asunto lo antes posible. Entonces comenzó a trabajar especialmente duro, con un vigor ardiente que lo convirtió de un joven vendedor a un representante ambulante casi de la noche a la mañana, trayendo consigo la oportunidad de ganar dinero de maneras muy diferentes. Gregor convirtió su éxito en el trabajo directamente en dinero en efectivo que pudo poner sobre la mesa de su casa para beneficio de su asombrada y encantada familia. Habían sido buenos tiempos y nunca habían vuelto, al menos no con el mismo esplendor, aunque después Gregorio había ganado tanto que estaba en condiciones de hacerse cargo de los gastos de toda la familia, y los hizo cargo. Tanto Gregorio como la familia ya se habían acostumbrado, aceptaban el dinero con gratitud y él se lo entregaba con gusto, aunque ya no recibía mucho cariño a cambio.
Gregor ahora solo permanecía cerca de su hermana. A diferencia de él, ella era muy aficionada a la música y una violinista talentosa y expresiva. Su plan secreto era enviarla al conservatorio el próximo año, aunque supondría un gran gasto que tendría que cubrir de alguna otra manera. Durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, la conversación con su hermana se centraba a menudo en el invernadero, pero solo se mencionaba como un hermoso sueño que nunca podría realizarse. A sus padres no les gustó oír esta charla inocente, pero Gregor lo pensó mucho y decidió que les haría saber lo que planeaba con un gran anuncio el día de Navidad. Ese era el tipo de cosas totalmente inútiles que pasaban por su mente en su estado actual, presionado contra la puerta y escuchando. Había momentos en los que simplemente se cansaba demasiado para seguir escuchando, cuando su cabeza caía cansinamente contra la puerta y la levantaba de nuevo sobresaltado, ya que hasta el más mínimo ruido que hacía se oía en la puerta de al lado y todos se marchaban. Silencioso. ¿Qué está haciendo ahora?, decía su padre al cabo de un rato, claramente habiéndose acercado a la puerta, y solo entonces poco a poco se retomaba la conversación interrumpida. El padre lo repitió varias veces al explicar las cosas, en parte porque hacía mucho tiempo que él no se ocupaba de estos asuntos y en parte porque la madre de Gregorio no lo entendió todo la primera vez. De estas repetidas explicaciones, Gregorio se enteró con gran placer de que, a pesar de todas las desgracias, aún quedaba algo de dinero disponible de los viejos tiempos. No era mucho, pero entretanto no se había tocado y se había acumulado algo de interés. Además, no gastaron todo el dinero que Gregorio traía cada mes a casa, sino que se quedaron con una pequeña parte, de modo que también se fue acumulando. Detrás de la puerta, Gregorio asintió con entusiasmo, complacido por aquel ahorro y precaución inesperados. De hecho, podría haber usado este dinero excedente para reducir la deuda de su padre con su jefe, y el día en que podría haberse liberado de ese trabajo habría estado mucho más cerca, pero ahora ciertamente era mejor la forma en que su padre había hecho las cosas. Sin embargo, este dinero ciertamente no era suficiente para que la familia pudiera vivir de los intereses, bastaba con mantenerlos quizá 1 o 2 años, no más. Es decir, era dinero que realmente no debía tocarse sino reservarse para emergencias, había que ganar dinero para vivir. Su padre era sano pero viejo y carecía de confianza en sí mismo. Durante los 5 años que no había trabajado, las primeras vacaciones en una vida llena de tensiones y sin éxito, había engordado mucho y se había vuelto muy lento y torpe. ¿Tendría ahora la anciana madre de Gregor que ir a ganar dinero? Sufría de asma y le resultaba agotador moverse por la casa. Cada 2 días pasaba luchando por respirar en el sofá junto a la ventana abierta. ¿Tendría que ir su hermana a ganar dinero? Ella era aún una niña de 17 años, su vida hasta entonces había sido muy envidiable, consistente en vestir ropa bonita, dormir hasta tarde, ayudar en el negocio, dedicarse a algunos modestos placeres y sobre todo tocar el violín. Cuando se hablaba de la necesidad de ganar dinero, Gregorio soltaba primero la puerta y luego se dejaba caer en el fresco sofá de cuero que había junto a ella, ardiendo de vergüenza y arrepentimiento. A menudo se quedaba allí toda la noche, sin pegar ojo, sino rascando el cuero durante horas y horas. O podría hacer todo el esfuerzo de empujar una silla hacia la ventana, subirse al alféizar y, apoyado en la silla, apoyarse en la ventana para mirar por ella. Solía sentir una gran sensación de libertad al hacer esto, pero hacerlo ahora era obviamente algo más recordado que experimentado, ya que lo que realmente veía de esta manera se volvía cada día menos claro, incluso las cosas que estaban bastante cerca, solía maldecir la siempre presente vista del hospital al otro lado de la calle. Pero ahora no podía verlo en absoluto, y si no hubiera sabido que vivía en Charlottenstrasse, que era una calle tranquila a pesar de estar en medio de al ver la ciudad, podría haber pensado que estaba mirando por la ventana un desierto árido donde el cielo gris y la tierra gris se mezclaban inseparablemente. Su observadora hermana solo necesitaba notar la silla 2 veces antes de volver a empujarla a su posición exacta junto a la ventana después de haber ordenado la habitación, e incluso dejar el panel interior de la ventana abierto a partir de ese momento. Si Gregor hubiera podido hablar con su hermana y agradecerle todo lo que tenía que hacer por él, le habría resultado más fácil soportarlo, pero tal como estaba le causó dolor. Naturalmente, su hermana intentó en la medida de lo posible fingir que no había nada pesado en ello y, por supuesto, cuanto más duraba la situación, mejor podía hacerlo, pero con el paso del tiempo Gregorio también pudo ver más allá. Todo mucho mejor. Ahora incluso se había vuelto muy desagradable para él cada vez que ella entraba en la habitación. Nada más entrar, cerraba rápidamente la puerta como medida de precaución para que nadie tuviera que sufrir la vista de la habitación de Gregor, luego iba directamente a la ventana y la abría apresuradamente, casi como si se estuviera asfixiando. Aunque hiciera frío,
Se quedaba un rato junto a la ventana respirando profundamente. 2 veces al día alarmaba a Gregorio con este correr y hacer ruido. Él permanecía debajo del sofá temblando todo el tiempo, sabiendo muy bien que a ella seguramente le hubiera gustado ahorrarle esta terrible experiencia. Pero le era imposible estar en la misma habitación con él con las ventanas cerradas. Un día, aproximadamente un mes después de la transformación de Gregorio, cuando su hermana ya no tenía ningún motivo especial para sorprenderse por su aspecto, entró en la habitación un poco antes de lo habitual y lo encontró todavía mirando por la ventana, inmóvil, justo donde estaba. Sería de lo más horrible. En sí, el hecho de que su hermana no hubiera entrado en la habitación no habría sido una sorpresa para Gregor, ya que le habría resultado difícil abrir inmediatamente la ventana mientras él todavía estaba allí, pero no solo no entró, sino que regresó directamente y cerró la puerta detrás de ella. Un extraño habría pensado que la había amenazado y había intentado morderla. Gregorio, por supuesto, fue directamente a esconderse debajo del sofá, pero tuvo que esperar hasta el mediodía antes de que regresara su hermana, que parecía mucho más inquieta que de costumbre. Le hizo darse cuenta de que ella todavía encontraba su apariencia insoportable y continuaría haciéndolo. Probablemente incluso tuvo que superar las ganas de huir cuando vio lo poco de él que sobresalía de debajo del sofá. Un día, para evitarle incluso esta visión, pasó 4 horas cargando la sábana sobre el sofá sobre su espalda y la dispuso de manera que estuviera completamente cubierto y su hermana no pudiera verlo aunque se agachara. Si ella no consideraba necesaria esta sábana, entonces le bastaba con quitarla de nuevo, ya que estaba claro que para Gregorio no era ningún placer aislarse tan completamente. Dejó la sábana donde estaba. Gregorio incluso creyó vislumbrar una mirada de gratitud cuando miró atentamente por debajo de la sábana para ver si a su hermana le gustaba el nuevo arreglo. Durante los primeros 14 días, los padres de Gregorio no se atrevían a entrar en la habitación para verlo. Muchas veces les escuchaba decir cuánto apreciaban todo el nuevo trabajo que estaba haciendo su hermana a pesar de que antes la habían visto como una chica algo inútil y frecuentemente se molestaban con ella. Pero ahora, los dos, padre y madre, a menudo esperaban ambos delante de la puerta de la habitación de Gregor mientras su hermana ordenaba allí, y en cuanto salía tenía que decirles exactamente cómo estaba todo, cómo estaba Gregor. Había comido, cómo se había comportado esta vez y sí, tal vez, se podía ver alguna ligera mejoría. Su madre también quería ir a visitar a Gregorio relativamente pronto, pero al principio su padre y su hermana la convencieron de que no lo hiciera. Gregorio escuchó todo esto con mucha atención y aprobó plenamente. Más tarde, sin embargo, tuvo que ser retenida a la fuerza, lo que la hizo gritar: «Déjame ir a ver a Gregorio. Es mi desgraciado hijo, ¿no entiendes que tengo que verlo?». Y Gregor pensaba para sí que tal vez sería mejor que su madre viniera, no todos los días, por supuesto, pero tal vez un día a la semana. Ella podía entender todo mucho mejor que su hermana quien, a pesar de todo su coraje, después de todo todavía era solo una niña. Y realmente tal vez no hubiera tenido la apreciación de un adulto por el trabajo pesado que había asumido. El deseo de Gregorio de ver a su madre pronto se cumplió. Gregorio, por consideración a sus padres, quería evitar que lo vieran durante el día en la ventana. Los pocos metros cuadrados del suelo no le dejaban mucho espacio para gatear. Era difícil permanecer tumbado tranquilamente durante la noche. Su comida pronto dejó de proporcionarle placer alguno y, para entretenerse, adquirió la costumbre de gatear de arriba a abajo por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente colgarse del techo, era muy diferente a estar tirado en el suelo, podía respirar más libremente, su cuerpo tenía un ligero balanceo, y allí arriba, relajado y casi feliz, podía suceder que se sorprendiera incluso a sí mismo soltándose del techo y aterrizando con estrépito en el suelo. Pero ahora, por supuesto, tenía mucho mejor control de su cuerpo que antes. Incluso con una caída tan grande como esa, no se causó ningún daño. Muy pronto la hermana se dio cuenta de la nueva forma de entretenerse de Gregorio. Después de todo, al gatear se le habían dejado restos de pegamento en los pies, y se le ocurrió ponérselo lo más fácil posible quitando los muebles que se interponían en su camino, especialmente la cómoda y el escritorio. Ahora bien, esto no era algo que ella pudiera hacer sola, no se atrevió a pedir ayuda a su padre. La criada de 16 años había actuado con valentía desde que la cocinera se fue, pero ciertamente no habría ayudado en esto. Incluso había pedido que le permitieran mantener la cocina cerrada con llave en todo momento y nunca tener que abrir la puerta a menos que fuera especialmente importante, así que a su hermana no le quedó más remedio que elegir un momento en el que el padre de Gregorio no estuviera allí, y buscar a su madre para que la ayudara. Al acercarse a la habitación, Gregor oyó a su madre expresar su alegría, pero una vez en la puerta se quedó en silencio. Primero, por supuesto,
Entró su hermana y miró a su alrededor para comprobar que todo en la habitación estaba bien, y solo entonces dejó entrar a su madre. Gregorio se apresuró a bajar la sábana sobre el sofá y la dobló más, de modo que todo parecía como si hubiera sido arrojado por casualidad. Gregorio también se abstuvo esta vez de espiar debajo de la sábana. Renunció a la oportunidad de ver a su madre hasta más tarde y simplemente se alegró de que hubiera venido. «Puedes entrar, no se le ve», dijo su hermana, obviamente llevándola de la mano. La vieja cómoda era demasiado pesada para que un par de mujeres débiles la cargaran, pero Gregor escuchó mientras la sacaban de su lugar. Su hermana siempre asumía la parte más pesada del trabajo e ignoraba las advertencias de su madre de que se esforzaría. Esto duró mucho tiempo. Después de 15 minutos o más de trabajo, la madre dijo que sería mejor dejar el arcón donde estaba, porque era demasiado pesado para terminar el trabajo antes de que el padre de Gregor llegara a casa y lo dejara, en medio de la noche. La habitación le estorbaría aún más, y por otra parte, ni siquiera estaba seguro de que quitarle los muebles realmente le sirviera de alguna ayuda. Ella pensó todo lo contrario, la vista de las paredes desnudas la entristeció hasta el corazón. ¿Y por qué Gregor no sentiría lo mismo? Estaba acostumbrado a estos muebles en su habitación desde hacía mucho tiempo y le haría sentirse abandonado estar en una habitación vacía como esa. Luego, en voz baja, casi en un susurro, como si quisiera que Gregor, cuyo paradero ignoraba, no oyera ni siquiera el tono de su voz, convencido de que no entendía sus palabras, añadió, y quitando los muebles, no parecerá que estamos demostrando que hemos perdido toda esperanza de mejorar y lo estamos abandonando para ¿que se las arregle solo? Creo que lo mejor sería dejar la habitación exactamente como estaba antes, para que cuando Gregorio vuelva con nosotros encuentre todo igual y pueda olvidar más fácilmente el tiempo intermedio. Al escuchar estas palabras de su madre, Gregor se dio cuenta de que la falta de comunicación humana directa, junto con la vida monótona llevada por la familia durante estos 2 meses, debían haberlo confundido. No se le ocurría otra manera de explicarse por qué. En serio había querido que vaciaran su habitación. Realmente había querido transformar su habitación en una cueva, una habitación cálida equipada con los bonitos muebles que había heredado. Eso le habría permitido arrastrarse sin obstáculos en cualquier dirección, pero también le habría permitido olvidar rápidamente su pasado cuando todavía era humano. Había estado muy cerca del olvido, y solo había sido la voz de su madre, no escuchada durante tanto tiempo, la que lo había sacado de allí. No se debe eliminar nada, todo tenía que quedarse, no podía prescindir de la buena influencia que los muebles tenían sobre su condición, y si los muebles le hacían difícil arrastrarse sin pensar, eso no era una pérdida sino una gran ventaja. Su hermana, lamentablemente, no estuvo de acuerdo, se había acostumbrado, no sin razón, a la idea de ser la portavoz de Gregorio ante sus padres en todo lo que le concernía. Esto significaba que el consejo de su madre ahora era motivo suficiente para que ella insistiera en retirar no solo la cómoda y el escritorio, como había pensado al principio, sino también todos los muebles, excepto el importante sofá. Por supuesto, fue algo más que la perversidad infantil, o la inesperada confianza que había adquirido recientemente, lo que la hizo insistir. En efecto, se había dado cuenta de que Gregorio necesitaba mucho espacio para gatear, mientras que los muebles, hasta donde se podía ver, no le servían para nada. Las niñas de esa edad, sin embargo, se entusiasman con las cosas y sienten que deben salirse con las suyas siempre que puedan. Quizás esto fue lo que tentó a Grete a hacer que la situación de Gregor pareciera aún más impactante de lo que era, para poder hacer aún más por él. Probablemente Greta sería la única que se atrevería a entrar en una habitación dominada por Gregorio, que se arrastraba solo por las paredes desnudas. Por eso se negó a dejar que su madre la disuadiera. La madre de Gregorio ya estaba inquieta en su habitación. Pronto dejó de hablar y ayudó a la hermana de Gregorio a sacar la cómoda con las pocas fuerzas que tenía. Gregor podía prescindir de la cómoda si fuera necesario, pero el escritorio tenía que quedarse. Apenas las 2 mujeres habían empujado la cómoda fuera de la habitación, Gregorio asomó la cabeza de debajo del sofá para ver qué podía hacer. Quería ser lo más cuidadoso y considerado posible, pero, desafortunadamente, fue su madre la que regresó primero, mientras que Grete, en la habitación contigua, tenía sus brazos alrededor del baúl, empujándolo y tirándolo de un lado a otro ella sola, sin por supuesto, moviéndolo un centímetro. Su madre no estaba acostumbrada a ver a Gregor, podría haberla enfermado, así que Gregor corrió hacia el otro extremo del sofá. En su sorpresa, sin embargo, no pudo evitar que la sábana del frente se moviera un poco. Fue suficiente para atraer la atención de su madre. Se quedó muy quieta, permaneció allí un momento y luego volvió a salir junto a Grete. Gregor intentaba asegurarse de que no ocurría nada extraño, que al fin y al cabo se trataba solo de algunos muebles que se movían,
Pero pronto tuvo que admitir que los movimientos de las mujeres, las pequeñas llamadas entre ellas, el roce de las manos, muebles en el suelo. Todas estas cosas le hacían sentir como si estuviera siendo atacado por todos lados. Con la cabeza y las piernas pegadas a él y el cuerpo presionado contra el suelo, se vio obligado a admitir que no podría soportar todo esto por mucho más tiempo. Estaban vaciando su habitación, quitándole todo lo que le era querido. Ya habían sacado el cofre que contenía su sierra de calar y otras herramientas. Ahora amenazaban con quitarle el escritorio cuyo lugar estaba claramente desgastado en el suelo. El escritorio donde había hecho sus deberes cuando era estudiante de negocios. En la escuela secundaria, incluso cuando estaba en la escuela infantil, realmente no podía esperar más. Para ver si las intenciones de las dos mujeres eran buenas. De todos modos, casi había olvidado que estaban allí, ya que ahora estaban demasiado cansados para decir algo mientras trabajaban y solo podía escuchar sus pies, mientras pisaban pesadamente el suelo. Entonces, mientras las mujeres estaban apoyadas contra el escritorio en la otra habitación recuperando el aliento, él salió, cambió de dirección 4 veces sin saber que debía salvar primero antes de que su atención fuera repentinamente captada por la imagen en la pared, que ya estaba desnuda. De todo lo demás que había allí, de la dama vestida con abundante piel. Se apresuró hacia el cuadro y se presionó contra el cristal, lo sujetaba firmemente y se sentía bien en su vientre caliente. Al menos esta imagen, ahora totalmente cubierta por Gregor, seguramente nadie se la quitaría. Giró la cabeza para mirar hacia la puerta de la sala de estar para poder observar a las mujeres cuando regresaran. No se habían permitido un largo descanso y regresaron muy pronto. Grete había rodeado a su madre con el brazo y casi la estaba cargando. «¿Y ahora qué nos llevamos?», dijo Grete y miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Gregor en la pared. Tal vez solo porque su madre estaba allí, mantuvo la calma, inclinó el rostro hacia ella para que no mirara a su alrededor y dijo, aunque apresuradamente y con voz temblorosa, «Vamos, volvamos a la sala a tomar un rato». Mientras. Gregor entendió lo que Grete tenía en mente, quería llevar a su madre a un lugar seguro y luego perseguirlo desde la pared. Bueno, ciertamente podría intentarlo. Se sentó inflexible sobre su foto. Preferiría saltar a la cara de Grete. Pero las palabras de Grete preocuparon mucho a su madre, que se hizo a un lado. Vio la enorme mancha marrón sobre las flores del papel pintado y, antes de darse cuenta, era Gregorio a quien veía y gritó, «¡Oh Dios, oh Dios!». Con los brazos extendidos, cayó sobre el sofá como si hubiera renunciado a todo y permaneciera allí inmóvil. «Gregor», gritó su hermana, mirándolo con el ceño fruncido y agitando el puño. Esa fue la primera palabra que le había dicho directamente desde su transformación. Corrió a la otra habitación a buscar una especie de sales aromáticas para sacar a su madre del desmayo. Gregorio también quiso ayudar, más tarde podría salvar el cuadro. Aunque se quedó pegado al cristal y tuvo que soltarse a la fuerza, luego él también corrió a la habitación contigua. Como si pudiera aconsejar a su hermana como en los viejos tiempos, pero él tenía que quedarse detrás de ella sin hacer nada. Ella estaba mirando varias botellas. Él la sobresaltó cuando ella se volvió, una botella cayó al suelo y se rompió. Una astilla cortó la cara de Gregorio, una especie de medicamento cáustico le salpicó todo el cuerpo. Ahora. Sin demorarse más, Greta cogió todas las botellas que pudo y corrió con ellas hacia su madre. Cerró la puerta de golpe con el pie. Así pues, Gregorio quedó excluido de su madre, que por su culpa podría estar al borde de la muerte. No podía abrir la puerta si no quería ahuyentar a su hermana, y ella tenía que quedarse con su madre. No le quedaba nada más que hacer que esperar, y, oprimido por la ansiedad y el remordimiento, empezó a gatear. Trepó por todo, paredes, muebles, techo, y finalmente, en su confusión, cuando toda la habitación empezó a girar a su alrededor, cayó en medio de la cena. Mesa. Permaneció allí por un rato, entumecido e inmóvil, todo a su alrededor estaba en silencio. Tal vez eso fuera una buena señal. Entonces había alguien en la puerta. La criada, por supuesto, se había encerrado en la cocina para que Grete tuviera que ir a contestar. Su padre había llegado a casa. «¿Qué ha pasado?», fueron sus primeras palabras. La aparición de Grete debió dejarle todo claro. Ella le respondió con voz apagada y abiertamente presionó su rostro contra su pecho. «Mamá se ha desmayado. Pero ya está mejor». Gregorio salió. «Tal como esperaba», dijo su padre, «tal como siempre dije, pero ustedes, las mujeres, no escucharían, ¿verdad?». Gregorio tuvo claro que Greta no había dicho lo suficiente y que su padre interpretó que algo malo había sucedido, que él era responsable de algún acto de violencia. Esto significaba que Gregor ahora tendría que intentar calmar a su padre,
ya que no tenía tiempo para explicarle las cosas, incluso si hubiera sido posible. Entonces corrió hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella, de modo que su padre, al salir del vestíbulo, se dio cuenta enseguida de que Gregorio tenía las mejores intenciones y volvería sin demora a su habitación, que así sería. No sería necesario obligarlo a regresar, sino que bastaría con abrir la puerta y desaparecería. Su padre, sin embargo, no estaba de humor para darse cuenta de tales sutilezas. «¡Ah!», gritó al entrar, sonando como si estuviera enojado y contento al mismo tiempo. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la levantó hacia su padre. Realmente no se había imaginado a su padre tal como estaba allí ahora, últimamente, con su nueva costumbre de gatear. Se había olvidado de prestar atención a lo que sucedía en el resto del piso como lo había hecho antes. Realmente debería haber esperado que las cosas hubieran cambiado, pero aún así, ¿era realmente su padre? El mismo hombre cansado que yacía sepultado en su cama cuando Gregorio regresaba de sus viajes de negocios, que lo recibía sentado en el sillón en camisón cuando regresaba por las noches, que apenas podía mantenerse en pie sino que, en señal de placer, se limitaba a levantar los brazos y que, las 2 veces al año que salían juntos a pasear un domingo festivo, envuelto fuertemente en su abrigo entre Gregorio y su madre, siempre avanzaba un poco más lentamente que ellos, que ya caminaban lentamente por él, quien colocaba su bastón con cuidado y, si quería decir algo, invariablemente se detenía y reunía a sus compañeros a su alrededor. Ahora estaba lo suficientemente erguido, vestido con un elegante uniforme azul con botones dorados, como el que usan los empleados del instituto bancario. Por encima del cuello alto y rígido de la chaqueta emergía su fuerte papada, bajo las pobladas cejas. Sus penetrantes ojos oscuros lucían frescos y alertas. Su cabello blanco normalmente descuidado estaba peinado dolorosamente cerca de su cuero cabelludo. Tomó su gorra, con su monograma dorado, probablemente de algún banco, la arrojó formando un arco al otro lado de la habitación, hacia el sofá, se metió las manos en los bolsillos del pantalón. Se echó hacia atrás la parte inferior de su abrigo largo del uniforme y, con mirada de determinación, caminó hacia Gregor. Probablemente ni siquiera él mismo sabía lo que tenía en mente, pero aún así levantó los pies inusualmente alto. Gregorio se sorprendió ante el enorme tamaño de las suelas de sus botas, pero no perdió el tiempo. Sabía muy bien, desde el primer día de su nueva vida, que su padre consideraba necesario ser siempre extremadamente estricto con él. Y entonces corrió hacia su padre, se detuvo cuando su padre se detuvo, corrió de nuevo hacia adelante cuando él se movió, aunque fuera ligeramente. De esta manera dieron varias vueltas por la habitación sin que ocurriera nada decisivo, sin siquiera dar la impresión de una persecución ya que todo transcurría muy lentamente. Gregor permaneció todo ese tiempo en el suelo, en gran parte porque temía que a su padre le resultara especialmente irritante si huía hacia la pared o el techo. Gregor tenía que admitir que, hiciera lo que hiciera, no podría seguir corriendo mucho tiempo, ya que a cada paso que daba su padre, él tenía que realizar innumerables movimientos. Le faltaba notablemente el aire, incluso en sus años anteriores sus pulmones no eran muy fiables. Ahora, mientras se tambaleaba en sus esfuerzos por reunir todas las fuerzas que podía para correr, apenas podía mantener los ojos abiertos, sus pensamientos se volvieron demasiado lentos para pensar en otra forma de salvarse que no fuera correr. Casi se olvidó de que las paredes estaban allí para que él las usara, aunque, aquí, estaban ocultas detrás de muebles cuidadosamente tallados, llenos de muescas y protuberancias. Luego, justo a su lado, ligeramente lanzado, algo voló hacia abajo y rodó frente a él. Era una manzana, luego otro inmediatamente voló hacia él. Gregor se quedó paralizado por el shock. Ya no tenía sentido correr porque su padre había decidido bombardearlo. Se había llenado los bolsillos con fruta del cuenco que había sobre el aparador y ahora, sin siquiera tomarse el tiempo para apuntar con cuidado, arrojó una manzana tras otra. Estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo, chocando entre sí como si tuvieran motores eléctricos. Una manzana lanzada sin mucha fuerza golpeó la espalda de Gregor y se deslizó sin causar daño. Sin embargo, otro, inmediatamente después, lo golpeó de lleno y se alojó en su espalda. Gregorio quiso arrastrarse, como si pudiera eliminar el sorprendente, el increíble dolor cambiando de posición, pero se sintió como clavado en el lugar y se desplomó, con todos los sentidos en confusión. Lo último que vio fue que se abrió la puerta de su habitación, su hermana gritaba. Su madre corrió delante de ella en blusa, ya que su hermana se había quitado parte de la ropa después de desmayarse para hacerlo más fácil. Para que ella pudiera respirar, corrió hacia su padre, con las faldas desabrochadas y deslizándose una tras otra hasta el suelo, tropezando con las faldas. Se empujó hacia su padre, rodeándolo con sus brazos, uniéndose totalmente a él. Ahora Gregorio perdió su capacidad de ver cualquier cosa.
sus manos detrás de la cabeza de su padre rogándole que le perdonara la vida a Gregor. Como si pudiera eliminar el sorprendente, el increíble dolor cambiando de posición, pero se sintió como clavado en el lugar y se desplomó, con todos los sentidos en confusión. Lo último que vio fue que se abrió la puerta de su habitación, su hermana gritaba, su madre corrió delante de ella en blusa, ya que su hermana se había quitado parte de la ropa después de desmayarse para hacerlo más fácil. Para que ella pudiera respirar, corrió hacia su padre, con las faldas desabrochadas y deslizándose una tras otra hasta el suelo, tropezando con las faldas. Se empujó hacia su padre, rodeándolo con sus brazos, uniéndose totalmente a él. Ahora Gregorio perdió su capacidad de ver cualquier cosa. Sus manos detrás de la cabeza de su padre rogándole que le perdonara la vida a Gregor. Como si pudiera eliminar el sorprendente, el increíble dolor cambiando de posición, pero se sintió como clavado en el lugar y se desplomó, con todos los sentidos en confusión. Lo último que vio fue que se abrió la puerta de su habitación, su hermana gritaba, su madre corrió delante de ella en blusa, ya que su hermana se había quitado parte de la ropa después de desmayarse para hacerlo más fácil. Para que ella pudiera respirar, corrió hacia su padre, con las faldas desabrochadas y deslizándose una tras otra hasta el suelo, tropezando con las faldas. Se empujó hacia su padre, rodeándolo con sus brazos, uniéndose totalmente a él. Ahora Gregorio perdió su capacidad de ver cualquier cosa. Sus manos detrás de la cabeza de su padre rogándole que le perdonara la vida a Gregor. Nadie se atrevió a quitar la manzana alojada en la carne de Gregor, por lo que permaneció allí como un recordatorio visible de su herida. Lo había sufrido allí durante más de un mes, y su condición parecía lo suficientemente grave como para recordarle incluso a su padre que Gregor, a pesar de su actual forma triste y repugnante, era un miembro de la familia que no podía ser tratado como un enemigo. Al contrario, como familia teníamos el deber de tragarnos cualquier repugnancia hacia él y tener paciencia. Simplemente tener paciencia. A causa de sus heridas, Gregor había perdido gran parte de su movilidad, probablemente de forma permanente. Había sido reducido a la condición de un anciano inválido y le llevó muchos minutos arrastrarse por su habitación, arrastrarse por el techo estaba fuera de cuestión. Pero este deterioro en su condición estaba completamente, en su opinión, compensado. Porque la puerta del salón se deja abierta todas las noches. Se acostumbró a observarlo de cerca durante 1 o 2 horas antes de que lo abrieran y luego, acostado en la oscuridad de su habitación, donde no podía ser visto desde la sala, podía observar a la familia a la luz de la cena mesa y escuchar su conversación, con el permiso de todos, en cierto modo y, por tanto, de forma muy diferente a como antes. Por supuesto, ya no mantenían las animadas conversaciones de antaño, en las que Gregorio siempre pensaba con añoranza cuando, cansado, se acostaba en la cama húmeda de alguna pequeña habitación de hotel. Todos ellos solían estar muy callados hoy en día. Poco después de cenar, su padre se iba a dormir a su silla, su madre y su hermana se instaban mutuamente a guardar silencio, su madre, profundamente inclinada bajo la lámpara, cosía ropa interior elegante para una tienda de moda, su hermana, que había aceptado un trabajo de vendedora. Aprendía taquigrafía y francés por las tardes para poder conseguir un puesto mejor más adelante. A veces, el padre se despertaba y decía a la madre de Gregorio, «Hoy vas a coser mucho otra vez». Como si no supiera que se había quedado dormido, y luego se volvía a dormir mientras la madre y la hermana dormitaban. Intercambiar una sonrisa cansada. El padre de Gregorio, con una especie de terquedad, se negaba a quitarse el uniforme ni siquiera en casa, mientras el camisón colgaba de su percha, sin usar. El padre de Gregorio dormía allí mismo, completamente vestido, como si siempre estuviera dispuesto a servir y esperando oír incluso allí la voz de su superior. El uniforme no era nuevo al principio, pero poco a poco se fue volviendo aún más gastado, a pesar de los esfuerzos de la madre y la hermana de Gregor por cuidarlo. Gregorio pasaba a menudo toda la noche contemplando todas las manchas de este abrigo, con sus botones dorados siempre pulidos y brillantes, mientras el anciano que llevaba puesto dormía, muy incómodo pero tranquilo. Tan pronto como daban las 10, la madre de Gregorio hablaba dulcemente a su padre para despertarlo y tratar de convencerlo de que se fuera a la cama, ya que él no podía dormir bien donde estaba y necesitaba dormir bien para poder dormir. Levantarse a las 6 para ir a trabajar. Pero desde que empezó a trabajar se había vuelto más obstinado y siempre insistía en permanecer más tiempo en la mesa, aunque a menudo se quedaba dormido y entonces era más difícil que nunca convencerlo de que cambiara la silla por su cama. Luego, por mucho que su madre y su hermana lo importunaran con pequeños reproches y advertencias, durante 1/4 de hora meneaba lentamente la cabeza, con los ojos cerrados y se negaba a levantarse. La madre de Gregorio le tiraba de la manga, le susurraba palabras cariñosas al oído. La hermana de Gregorio dejaba su trabajo para ayudar a su madre, pero nada le afectaba.
Simplemente se hundiría más en su silla. Solo cuando las dos mujeres lo tomaban por debajo de los brazos, abría bruscamente los ojos, las miraba una tras otra y decía: «¡Qué vida! Esta es la paz que obtengo en mi vejez». Y, sostenido por las dos mujeres, se levantaba con cuidado, como si él mismo llevara la mayor carga. Dejaba que las mujeres lo llevaran hasta la puerta, las despedían y continuaba solo mientras la madre de Gregorio arrojaba su aguja y su hermana su bolígrafo para que pudieran correr tras su padre y seguir ayudándolo. ¿Quién en esta familia cansada y sobrecargada de trabajo habría tenido tiempo de prestarle a Gregorio más atención de la absolutamente necesaria? El presupuesto familiar se hizo aún menor, así que ahora la doncella fue despedida. Una mujer de limpieza enorme, de huesos gruesos y con el pelo blanco que ondeaba alrededor de su cabeza. Venía todas las mañanas y todas las noches para realizar los trabajos más pesados. De todo lo demás se ocupaba la madre de Gregorio. Además de la gran labor de costura que hacía. Gregorio incluso se enteró, escuchando la conversación de la noche sobre el precio que esperaban, que se habían vendido algunas joyas de la familia, aunque tanto a la madre como a la hermana les encantaba lucirlas en actos y celebraciones. Pero la queja más fuerte fue que, aunque el piso era demasiado grande para las circunstancias actuales, no podían mudarse de él, no se imaginaba ninguna posibilidad de trasladar a Gregor a la nueva dirección. Sin embargo, podía ver muy bien que había más razones que consideraciones para el que les dificultaban moverse. Habría sido bastante fácil transportarlo en cualquier caja adecuada con algunos agujeros para el aire. Lo principal que impidió a la familia tomar la decisión de mudarse tuvo mucho más que ver con su total desesperación y la idea de que habían sufrido una desgracia diferente a cualquier otra persona que conocían o con la que estaban relacionados. Hicieron absolutamente todo lo que el mundo espera de los pobres. El padre de Gregorio llevaba el desayuno a los empleados del banco. Su madre se sacrificó lavando ropa para extraños. Su hermana iba y venía detrás de su escritorio a instancias de los clientes, pero ellos simplemente no tenía fuerzas para hacer más. Y la herida en la espalda de Gregor empezó a dolerle tanto como cuando era nueva. Cuando volvían de acostar al padre, la madre y la hermana de Gregorio dejaban el trabajo donde estaban y se sentaban muy juntas, mejilla con mejilla. Su madre señalaba la habitación de Gregor y decía: «Cierra esa puerta, Grete», y luego, cuando él volvía a estar a oscuras, se sentaban en la habitación de al lado y sus lágrimas se mezclaban. O simplemente se quedaban allí sentados, mirando secamente. Miró la mesa. Gregorio casi no dormía, ni de día ni de noche. A veces pensaba en hacerse cargo de los asuntos familiares, como antes, la próxima vez que se abriera la puerta. Hacía tiempo que se había olvidado de su jefe y del dependiente jefe, pero volvían a aparecer en su pensamiento, los vendedores y los aprendices, ese estúpido camarero. 2 o 3 amigos de otros negocios, una de las camareras de un hotel de provincia, una tierna recuerdo que aparecía y volvía a desaparecer, un cajero de una sombrerería a quien su atención había sido seria pero demasiado lenta. Todos se le aparecieron, mezclados con desconocidos y otros que había olvidado. Pero en lugar de ayudarlo a él y a su familia, todos eran inaccesibles y se alegró cuando desaparecieron. Otras veces no estaba de humor para cuidar a su familia. Se llenaba de simple rabia por la falta de atención que le mostraban. Y aunque no se le ocurría nada que hubiera querido, hacía planes de cómo podría hacerlo. Meterse en la despensa donde podría tomar todas las cosas a las que tenía derecho, aunque no tuviera hambre. La hermana de Gregorio ya no pensaba en cómo complacerlo, sino que por la mañana y al mediodía empujaba apresuradamente con el pie algún alimento en su habitación, antes de salir a trabajar, y por la noche volvía a barrerlo con el cepillo. Escoba, sin importarle si se lo habían comido o, en la mayoría de los casos, si lo habían dejado totalmente intacto. Todavía limpió la habitación por la noche, pero ahora no podría haberlo hecho más rápido. En las paredes quedaban manchas de suciedad, aquí y allá pequeñas bolas de polvo e inmundicia. Al principio, Gregor entró en uno de los peores lugares cuando su hermana llegó para reprocharle, pero podría haberse quedado allí durante semanas sin que su hermana hiciera nada al respecto. Ella podía ver la tierra tan bien como él, pero simplemente había decidido dejarlo solo. Al mismo tiempo se volvió susceptible de una manera que era completamente nueva para ella y que todos en la familia entendían: limpiar la habitación de Gregorio era cosa de ella y solo de ella. Una vez, la madre de Gregor limpió a fondo su habitación y necesitó varios cubos de agua para hacerlo, aunque tanta humedad también enfermó a Gregor, que se quedó tendido en el sofá, amargado e inmóvil. Pero su madre iba a ser castigada aún más por lo que había hecho, ya que apenas llegó la hermana a casa por la noche, notó el cambio en la habitación de Gregorio y, muy ofendida, corrió de regreso a la sala de estar, donde, a pesar de que su madre la criaba, y con las manos implorantes, rompió en lágrimas convulsivas. Su padre, por supuesto,
Se levantó sobresaltado de su silla y los dos padres miraron asombrados e impotentes. Luego ellos también se agitaron. El padre de Gregor, de pie a la derecha de su madre, la acusaba de no dejar a su hermana la limpieza de la habitación de Gregor, desde su izquierda. La hermana de Gregor le gritó que nunca más debía limpiar la habitación de Gregor, mientras su madre intentaba arrastrar a su padre, que estaba fuera de sí de ira, al dormitorio. Su hermana, temblando de lágrimas, golpeaba la mesa con sus pequeños puños. Y Gregor siseó enojado porque a nadie se le había ocurrido siquiera cerrar la puerta para evitarle ver esto y todo su ruido. La hermana de Gregorio estaba cansada de tanto ir a trabajar y cuidar de Gregorio como lo hacía antes. Era aún más trabajo para ella, pero aún así su madre no debería haber tomado su lugar. Gregor, por el contrario, no debe ser descuidado. Ahora, sin embargo, la asistenta estaba aquí. Esta viuda anciana, con una estructura ósea robusta que la hizo capaz de soportar las cosas más duras de su larga vida, no sentía repulsión por Gregor. Un día, por casualidad, más que por verdadera curiosidad, abrió la puerta de la habitación de Gregorio y se encontró cara a cara con él. Lo tomaron totalmente por sorpresa, nadie lo perseguía, pero comenzó a correr de un lado a otro mientras ella se quedaba allí, asombrada, con las manos cruzadas frente a ella. A partir de entonces, todas las tardes y mañanas nunca dejó de abrir un poco la puerta y mirarlo brevemente. Al principio, ella lo llamaba con palabras que probablemente consideraba amistosas, como vamos, viejo escarabajo pelotero, o mira ese viejo escarabajo pelotero. Gregor nunca respondió a que le hablaran de esa manera, sino que simplemente permaneció donde estaba, sin moverse, como si la puerta nunca se hubiera abierto. Ojalá le hubieran dicho a esta asistenta que limpiara su habitación todos los días en lugar de dejar que ella lo molestara sin motivo cuando le apeteciera. Un día, temprano en la mañana, mientras una fuerte lluvia golpeaba los cristales, tal vez indicando que se acercaba la primavera, ella comenzó a hablarle de esa manera una vez más. Gregorio estaba tan resentido que empezó a avanzar hacia ella, era lento y débil, pero era como una especie de ataque. En lugar de tener miedo, la asistenta simplemente levantó una de las sillas que había cerca de la puerta y se quedó allí con la boca abierta, claramente con la intención de no cerrarla hasta que la silla que tenía en la mano hubiera sido golpeada contra la espalda de Gregor. «¿Entonces no te acercas más?», preguntó cuando Gregor se volvió de nuevo y ella volvió a dejar la silla en el rincón con calma. Gregor había dejado casi por completo de comer. Solo si se encontraba al lado de la comida que le habían preparado podía llevarse un poco a la boca para jugar con ella, dejarla allí unas horas y luego, la mayoría de las veces, escupirla de nuevo. Al principio pensó que era la angustia por el estado de su habitación lo que le impedía comer, pero pronto se acostumbró a los cambios que allí se producían. Se habían acostumbrado a poner en esta habitación cosas que no tenían sitio en ningún otro lugar, y ahora había muchas cosas así, ya que una de las habitaciones del apartamento había sido alquilada a 3 caballeros. Estos serios caballeros, los 3 tenían barba poblada, como se enteró Gregorio un día mirando por la rendija de la puerta, insistían dolorosamente en que las cosas estuvieran en orden. Esto significaba no solo en su propia habitación sino, como habían alquilado una habitación en este establecimiento, en todo el piso y especialmente en la cocina. El desorden innecesario era algo que no podían tolerar, especialmente si estaba sucio. Además, habían traído consigo la mayor parte de sus propios muebles y equipos. Por este motivo, muchas cosas se habían vuelto superfluas que, aunque no se podían vender, la familia no quería descartar. Todas estas cosas llegaron a la habitación de Gregorio. Los cubos de basura de la cocina también llegaron allí. La asistenta siempre tenía prisa y todo lo que no podía utilizar por el momento lo tiraba allí. Él, afortunadamente, normalmente no veía más que el objeto y la mano que lo sostenía. Lo más probable es que la mujer quisiera volver a sacar las cosas cuando tuviera tiempo y oportunidad, o tirarlas todas de una vez, pero lo que en realidad ocurrió fue que las dejaron donde cayeron cuando las arrojaron por primera vez, a menos que Gregor hiciera algo. Se abrió paso entre la basura y la trasladó a otro lugar. Al principio lo movía porque al no tener otro espacio libre donde gatear se veía obligado a hacerlo, pero luego llegó a disfrutarlo aunque moverse de esa manera lo dejaba triste y cansado hasta la muerte, y permanecía inmóvil. Durante horas después. Los caballeros que alquilaban la habitación a veces cenaban en casa, en la sala de estar utilizada por todos, por lo que la puerta de esta habitación a menudo se mantenía cerrada por la noche. Pero a Gregorio le resultó fácil renunciar a tener la puerta abierta, después de todo, muchas veces no la había utilizado cuando estaba abierta y, sin que la familia se diera cuenta, se acostaba en el rincón más oscuro de su habitación. Una vez, sin embargo,
La mujer de la limpieza dejó la puerta del salón entreabierta y permaneció abierta cuando por la noche entraron los señores que alquilaban la habitación y encendieron la luz. Se sentaron a la mesa donde antes Gregorio comía con su padre y su madre. Desdoblaron las servilletas y recogieron los cuchillos y los tenedores. Enseguida apareció en la puerta la madre de Gregorio con un plato de carne y poco después llegó su hermana con un plato lleno de patatas. La comida humeaba y su olor llenaba la habitación. Los caballeros se inclinaron sobre los platos colocados frente a ellos como si quisieran probar la comida antes de comerla. Y el caballero del medio, que parecía contar como una autoridad para los otros dos, efectivamente cortó un trozo de carne. Mientras todavía estaba en su plato, claramente deseando comprobar si estaba lo suficientemente cocido o si debía devolverse a la cocina. Quedó satisfecho, y la madre y la hermana de Gregorio, que habían estado mirando ansiosamente, volvieron a respirar y sonrieron. La propia familia comía en la cocina. Sin embargo, el padre de Gregorio entró en el salón antes de ir a la cocina, se inclinó una vez con la gorra en la mano y dio la vuelta a la mesa. Los caballeros se pusieron de pie y murmuraron algo entre dientes. Luego, una vez que estuvieron solos, comieron en un silencio casi perfecto. A Gregorio le pareció sorprendente que, sobre todo, todavía se oyeran los diversos ruidos al masticar, los dientes al masticar, como si quisieran mostrarle a Gregorio que para comer se necesitan dientes y que no era posible hacer nada con unas mandíbulas desdentadas. Por muy bonitos que sean. Me gustaría comer algo, dijo Gregorio con ansiedad, pero nada parecido a lo que comen ellos. Se alimentan solos y aquí estoy, muriendo. Durante todo este tiempo Gregorio no recordaba haber oído tocar el violín, pero esa tarde empezó a oírse desde la cocina. Los tres caballeros ya habían terminado de comer, el del medio había sacado un periódico, había dado una página a cada uno de los demás y ahora estaban recostados en sus sillas, leyéndolos y fumando. Cuando el violín empezó a sonar se pusieron atentos, se levantaron y se dirigieron de puntillas hasta la puerta del pasillo donde se quedaron pegados el uno al otro. Alguien debió haberlos oído en la cocina, cuando el padre de Gregorio gritó: «¿Quizás el juego les resulte desagradable a los caballeros? Podemos detenerlo de inmediato». Por el contrario, dijo el caballero del medio, no le gustaría a la joven entrar y jugar para nosotros aquí en la habitación, donde al fin y al cabo es mucho más acogedora y confortable. Oh, sí, nos encantaría, respondió el padre de Gregor, como si él mismo fuera el violinista. Los caballeros regresaron a la habitación y esperaron. Pronto apareció el padre de Gregor con el atril, su madre con la música y su hermana con el violín. Con calma preparó todo para empezar a jugar, sus padres, que nunca antes habían alquilado una habitación y por tanto mostraban una cortesía exagerada hacia los tres señores. Ni siquiera se atrevieron a sentarse en sus propias sillas. Su padre apoyado contra la puerta con la mano derecha metida entre dos botones de la casaca del uniforme, sin embargo, uno de los caballeros le ofreció un asiento a su madre y ésta se sentó, dejando la silla donde casualmente la había colocado el caballero, en un rincón apartado. Su hermana empezó a jugar, padre y madre prestaban mucha atención, uno a cada lado, a los movimientos de sus manos. Atraído por el juego, Gregorio se atrevió a adelantarse un poco y ya tenía la cabeza en el salón. Antes, se había sentido muy orgulloso de lo considerado que era, pero ahora apenas se le ocurrió que se había vuelto tan desconsiderado con los demás. Es más, ahora tenía más razones para mantenerse escondido ya que estaba cubierto por el polvo que había por todas partes, en su habitación y que volaba al menor movimiento, llevaba hilos, pelos y restos de comida en el lomo y en los costados. Ahora era demasiado indiferente a todo para tumbarse boca arriba y limpiarse en la alfombra como solía hacer, varias veces al día. Y a pesar de esta condición, no tuvo vergüenza de avanzar un poco hacia el suelo inmaculado del salón. Sin embargo, nadie se dio cuenta de él. La familia estaba totalmente preocupada por tocar el violín, al principio. Los tres señores se metieron las manos en los bolsillos y se acercaron demasiado detrás del atril para poder ver todas las notas que se tocaban, y debieron molestar a la hermana de Gregorio, pero pronto, a diferencia de la familia. Se retiraron nuevamente a la ventana con la cabeza hundida y hablando a medio volumen, y se quedaron junto a la ventana mientras el padre de Gregor los observaba ansiosamente. Realmente ahora parecía muy obvio que esperaban escuchar un violín hermoso o entretenido, pero se habían decepcionado, que ya estaban hartos de toda la actuación y solo ahora, por cortesía, permitieron que se perturbara su paz. Era especialmente desconcertante la forma en que todos expulsaban el humo de sus cigarrillos hacia arriba desde la boca y la nariz. Sin embargo, la hermana de Gregor tocaba muy bien. Su rostro estaba inclinado hacia un lado, siguiendo las líneas de la música con una expresión cuidadosa y melancólica.
Gregor avanzó un poco más, manteniendo la cabeza cerca del suelo para poder mirarla a los ojos si se presentaba la oportunidad. ¿Era un animal si la música podía cautivarlo tanto? Le parecía que le estaban mostrando el camino hacia el alimento desconocido que había estado anhelando. Estaba decidido a acercarse a su hermana y tirarle de la falda para mostrarle que podía entrar a su habitación, con su violín, ya que nadie apreciaba tanto que tocar allí como él. Nunca quiso dejarla salir de su habitación, al menos no mientras viviera. Su impactante apariencia debería, por una vez, serle de alguna utilidad. Quería estar en todas las puertas de su habitación a la vez para silbar y escupir a los atacantes. Sin embargo, su hermana no debería verse obligada a quedarse con él, sino quedarse por su propia voluntad. Ella se sentaba a su lado en el sofá con la oreja inclinada hacia él mientras él le contaba que siempre había tenido la intención de enviarla al conservatorio, que se lo habría contado a todos la Navidad pasada. ¿De verdad la Navidad ya había llegado y pasado? Si esta desgracia no se hubiera interpuesto en su camino, y no permitir que nadie lo disuada de ello. Al oír todo esto, su hermana rompía a llorar de emoción, y Gregorio se subía a su hombro y le besaba el cuello, que desde que salía a trabajar tenía libre sin collar ni collar. Señor Samsa, gritó el caballero del medio al padre de Gregor, señalando, sin perder más palabras, con el dedo índice a Gregor mientras éste avanzaba lentamente. El violín se cayó. El del medio de los tres caballeros primero sonrió a sus dos amigos, sacudió la cabeza y luego miró a Gregorio. Su padre parecía pensar que era más importante calmar a los tres caballeros antes de echar a Gregor, aunque ellos no estaban en absoluto molestos y parecían pensar que Gregor era más entretenido que tocar el violín. Corrió hacia ellos con los brazos extendidos e intentó llevarlos de regreso a su habitación al mismo tiempo que intentaba bloquearles la vista de Gregor con su cuerpo. Ahora se enfadaron un poco y no estaba claro si era el comportamiento del padre lo que les molestaba o el hecho de darse cuenta de que, sin saberlo, habían tenido un vecino como Gregorio en la habitación de al lado. Pidieron explicaciones al padre de Gregorio, levantaron los brazos como él, se tiraron de la barba con entusiasmo y muy lentamente regresaron a su habitación. Mientras tanto, la hermana de Gregorio había superado la desesperación en la que había caído cuando de repente se interrumpió su juego. Había dejado caer las manos y dejado que el violín y el arco colgaran sin fuerzas por un momento, pero continuó mirando la música como si todavía estuviera sonando. Pero entonces de repente se recuperó y dejó el instrumento en el regazo de su madre, quien todavía estaba sentada luchando laboriosamente por respirar. ¿Dónde estaba? Y corrió a la habitación contigua hacia la cual, bajo presión de su padre, los tres caballeros se dirigían más rápidamente. Bajo la experta mano de su hermana, las almohadas y las mantas de las camas se levantaron y se ordenaron y ella ya había terminado de hacer las camas, y salió de nuevo antes de que los tres caballeros llegaran a la habitación. El padre de Gregor parecía tan obsesionado con lo que hacía que olvidó todo el respeto que debía a sus inquilinos. Los instó y presionó hasta que, cuando ya estaba en la puerta de la habitación, el de en medio de los tres caballeros gritó como un trueno y golpeó con el pie, deteniendo así al padre de Gregorio. «Declaro aquí y ahora», dijo, levantando la mano y mirando a la madre y a la hermana de Gregor para llamar su atención, que en relación con las condiciones repugnantes que prevalecen en este piso y en esta familia, aquí miró brevemente pero con decisión al suelo, doy aviso inmediato en mi habitación. Por los días que llevo viviendo aquí por supuesto no pagaré nada de nada, al contrario consideraré si proceder con algún tipo de acción por daños y perjuicios por parte de ustedes, y créanme sería muy fácil los motivos para tal acción. Se quedó en silencio y miró al frente como si esperara algo. Y en efecto, sus dos amigos se sumaron con las palabras, y también damos aviso inmediato. Dicho esto, agarró la manija de la puerta y la cerró de golpe. El padre de Gregorio retrocedió tambaleándose hasta su asiento, tanteando con las manos y cayó en él. Parecía como si se estuviera estirando para su habitual siesta vespertina, pero por la forma incontrolada en que su cabeza seguía sintiendo se podía ver que no estaba durmiendo en absoluto. Durante todo este tiempo, Gregorio permaneció inmóvil en el mismo lugar en el que los tres caballeros lo habían visto por primera vez. Su decepción por el fracaso de su plan, y quizás también porque estaba débil por el hambre, le imposibilitaron moverse. Estaba seguro de que todos se volverían contra él en cualquier momento y esperó. Ni siquiera salió de este estado sobresaltado cuando el violín que su madre tenía en el regazo se cayó de sus dedos temblorosos y aterrizó ruidosamente en el suelo. «Padre, madre», dijo su hermana golpeando la mesa con la mano a modo de presentación, «no podemos seguir así. Quizás tú no puedas verlo, pero yo sí. No quiero llamar hermano a este monstruo, todo lo que puedo decir es, tenemos que intentar deshacernos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible para cuidarlo y tener paciencia, no creo que nadie pueda acusarnos de hacer nada malo.
Tiene toda la razón, se dijo el padre de Gregorio. Su madre, que aún no había tenido tiempo de recuperar el aliento, empezó a toser sordamente, con la mano extendida delante de ella y una expresión trastornada en los ojos. La hermana de Gregorio corrió hacia su madre y le puso la mano en la frente. Sus palabras parecieron dar al padre de Gregorio ideas más precisas. Se sentaba erguido, jugaba con la gorra del uniforme entre los platos que los tres señores dejaban después de comer y de vez en cuando miraba a Gregorio, que yacía inmóvil. Tenemos que intentar deshacernos de él, dijo la hermana de Gregorio, hablando ahora solo con su padre, ya que su madre estaba demasiado ocupada tosiendo para escuchar. Será la muerte de ambos, ya lo veo. Próximo. No podemos todos trabajar tan duro como debemos y luego volver a casa para ser torturados así. No podemos soportarlo. No puedo soportarlo más. Y rompió a llorar con tal intensidad que corrieron por el rostro de su madre y ella se las secó con movimientos mecánicos de la mano. Hija mía, dijo su padre con simpatía y evidente comprensión, ¿qué vamos a hacer? Su hermana simplemente se encogió de hombros en señal de la impotencia y las lágrimas que se habían apoderado de ella, desplazando su certeza anterior. Si pudiera entendernos, dijo su padre casi a modo de pregunta, su hermana le estrechó la mano vigorosamente entre lágrimas en señal de que no había duda de eso. Si pudiera entendernos, repitió el padre de Gregorio, cerrando los ojos aceptando la certeza de su hermana de que eso era imposible. Entonces tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo con él. Pero tal como están las cosas. Tiene que irse, gritó su hermana, es la única manera, padre. Tienes que deshacerte de la idea de que ese es Gregor. Solo nos hemos perjudicado a nosotros mismos al creerlo durante tanto tiempo, ¿cómo puede ser Gregorio? Si fuera Gregor, habría visto hace tiempo que no es posible que un ser humano conviva con un animal así y se habría ido por su propia voluntad. Entonces ya no tendríamos un hermano, pero podríamos seguir con nuestras vidas y recordarlo con respeto. Este animal nos persigue, ha echado a nuestros inquilinos. Obviamente quiere apoderarse de todo el piso y obligarnos a dormir en la calle. Padre, mira, mira, gritó de repente, está empezando de nuevo. En su alarma, que estaba totalmente fuera de la comprensión de Gregor, su hermana incluso abandonó a su madre, levantándose vigorosamente de su silla, como si estuviera más dispuesta a sacrificar a su propia madre que a permanecer cerca de Gregor. Corrió hacia detrás de su padre, que se había excitado simplemente porque ella lo estaba y se levantó medio levantando las manos delante de la hermana de Gregor como para protegerla. Pero Gregor no tenía intención de asustar a nadie, y mucho menos a su hermana. Todo lo que había hecho fue comenzar a darse la vuelta para poder regresar a su habitación, aunque eso en sí mismo era bastante sorprendente ya que su condición de dolor significaba que darse la vuelta requería un gran esfuerzo y estaba usando su cabeza para ayudarse. Él mismo lo hace, levantándolo repetidamente y golpeándolo contra el suelo. Se detuvo y miró a su alrededor. Parecían haberse dado cuenta de sus buenas intenciones y solo se alarmaron brevemente. Ahora todos lo miraron en un triste silencio. Su madre yacía en su silla con las piernas estiradas y apretadas una contra otra, los ojos casi cerrados por el cansancio. Su hermana estaba sentada al lado de su padre con los brazos alrededor de su cuello. Tal vez ahora me dejen dar la vuelta, pensó Gregorio y volvió al trabajo. No podía evitar jadear ruidosamente por el esfuerzo y en ocasiones tenía que detenerse y descansar. Ya nadie le hacía apresurarse, todo quedaba en sus manos. Tan pronto como finalmente terminó de girar, comenzó a avanzar en línea recta. Estaba asombrado de la gran distancia que lo separaba de su habitación, y no podía comprender cómo había recorrido esa distancia en su estado de debilidad poco antes y casi sin darse cuenta. Se concentró en gatear lo más rápido que pudo y apenas se dio cuenta de que no había una palabra, ni ningún grito, de su familia que lo distrajera. No volvió la cabeza hasta llegar a la puerta. No lo giró del todo porque sintió que se le ponía rígido el cuello, pero aún así fue suficiente para ver que nada detrás de él había cambiado, solo su hermana se había levantado. Con su última mirada vio que su madre ya se había quedado completamente dormida. Apenas estuvo dentro de su habitación cuando la puerta se cerró apresuradamente, con llave y cerrojo. El repentino ruido detrás de Gregorio lo sobresaltó tanto que sus pequeñas piernas se derrumbaron. Era su hermana la que tenía tanta prisa. Ella estaba allí esperando y saltó hacia adelante con ligereza. Gregorio no la oyó llegar y, mientras ella giraba la llave en la cerradura, dijo en voz alta a sus padres, por fin. ¿Y ahora qué?, se preguntó Gregorio, mirando a su alrededor en la oscuridad. Pronto descubrió que ya no podía moverse en absoluto. Esto no fue una sorpresa para él,
Más bien parecía que poder moverse con esas pequeñas y delgadas piernas hasta entonces no era natural. También se sintió relativamente cómodo. Es cierto que le dolía todo el cuerpo, pero el dolor parecía debilitarse cada vez más y finalmente desaparecería por completo. Ya apenas podía sentir la manzana podrida en su espalda o la zona inflamada a su alrededor, que estaba completamente cubierta de polvo blanco. Pensó en su familia con emoción y amor. Si era posible, sentía que debía marcharse con más fuerza que su hermana. Permaneció en este estado de cavilación vacía y pacífica hasta que escuchó la torre del reloj dar las 3 de la mañana. Observó cómo poco a poco empezaba a haber luz por todas partes fuera de la ventana también. Luego, sin que él lo quisiera, su cabeza se hundió por completo y su último aliento salió débilmente de sus fosas nasales. Cuando la limpiadora llegó temprano en la mañana, muchas veces le habían pedido que no siguiera dando portazos, pero con sus fuerzas y su prisa igual lo hizo, para que todos en el piso supieran cuándo había llegado y de ahí en adelante. Era imposible dormir en paz. Visitó brevemente a Gregorio y al principio no encontró nada especial. Ella pensó que él estaba allí acostado tan quieto a propósito, haciéndose el mártir. Ella le atribuyó toda la comprensión posible. Ella tenía la escoba larga en la mano y trató de hacerle cosquillas a Gregor desde la puerta. Cuando no tuvo éxito con eso, trató de ser una molestia y lo tocó un poco, y solo cuando descubrió que podía empujarlo por el suelo sin resistencia alguna comenzó a prestar atención. Pronto se dio cuenta de lo que realmente había sucedido, abrió mucho los ojos, silbó para sí, pero no perdió el tiempo en abrir las puertas de los dormitorios y gritar fuerte en la oscuridad de los dormitorios: «Ven y mira esto, está muerto. Simplemente tirado ahí, muerto como una piedra». El señor y la señora Samsa estaban sentados erguidos en su lecho matrimonial y tuvieron que hacer un esfuerzo para superar el shock causado por la limpiadora antes de poder entender lo que decía. Pero entonces, cada uno por su lado, salieron corriendo de la cama. El señor Samsa se echó la manta sobre los hombros, la señora Samsa acaba de salir en camisón, y así entraron en la habitación de Gregorio. Por el camino abrieron la puerta del salón donde Grete dormía desde que se mudaron los 3 señores. Estaba completamente vestida como si nunca hubiera dormido, y la palidez de su rostro parecía confirmarlo. «¿Muerta?», preguntó la señora Samsa, mirando inquisitivamente a la asistenta, aunque ella misma podría haberlo comprobado y podría haberlo sabido incluso sin comprobarlo. «Eso es lo que dije», respondió la limpiadora y, para demostrarlo, le dio otro empujón con la escoba al cuerpo de Gregor, lanzándolo de lado por el suelo. La señora Samsa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba, pero no lo completó. «Ahora bien», dijo el señor Samsa, «demos gracias a Dios por esto». Se santiguó y las 3 mujeres siguieron su ejemplo. Grete, que no había quitado los ojos del cadáver, dijo: «Mira lo delgado que estaba. No comió nada durante tanto tiempo». La comida volvió a salir igual que cuando entró. Efectivamente, el cuerpo de Gregorio estaba completamente seco y plano, no lo habían visto hasta entonces, pero ahora no estaba levantado sobre sus patitas, ni hizo nada para que apartaran la mirada. «Grete, ven aquí un rato con nosotros», dijo la señora Samsa con una sonrisa dolida, y Grete siguió a sus padres al interior del dormitorio, no sin volver a mirar el cuerpo. La limpiadora cerró la puerta y abrió de par en par la ventana. Aunque todavía era temprano en la mañana, el aire fresco tenía algo de calidez mezclado. Después de todo, ya era finales de marzo. Los 3 caballeros salieron de su habitación y buscaron con asombro su desayuno. Habían sido olvidados. «¿Dónde está nuestro desayuno?», preguntó irritado el señor del medio a la limpiadora. Simplemente se puso el dedo en los labios e hizo una señal rápida y silenciosa a los hombres para indicarles que, tal vez les gustaría entrar en la habitación de Gregor. Así lo hicieron y se quedaron alrededor del cadáver de Gregorio con las manos en los bolsillos de sus gastados abrigos. Ahora había bastante luz en la habitación. Entonces se abrió la puerta del dormitorio y apareció el señor Samsa con su uniforme, con su esposa de un brazo y su hija del otro. Todos habían estado llorando un poco. Grete apoyaba de vez en cuando la cara en el brazo de su padre. «Sal de mi casa ahora», dijo el señor Samsa, señalando la puerta y sin soltar a las mujeres. «¿Qué queréis decir?», preguntó el del medio de los 3 caballeros algo desconcertado, y sonrió dulcemente. Los otros 2 se llevaban las manos a la espalda y se las frotaban continuamente, anticipando alegremente una fuerte pelea que solo podía terminar a su favor. «Quiero decir exactamente lo que dije», respondió el señor Samsa, con sus 2 compañeros. Se dirigió en línea recta hacia el hombre. Al principio se quedó quieto, mirando al suelo como si el contenido de su cabeza se estuviera reorganizando en nuevas posiciones. «Está bien, entonces nos iremos», dijo,
Y miró al señor Samsa como si de repente se hubiera sentido abrumado por la humildad y pidiera nuevamente permiso del señor Samsa para su decisión. El señor Samsa simplemente abrió mucho los ojos y asintió brevemente varias veces. En ese momento, y sin demora, el hombre dio grandes zancadas hacia el pasillo principal. Sus dos amigos habían dejado de frotarse las manos hacía rato y habían estado escuchando lo que se decía. Ahora saltaron detrás de su amigo como si tuvieran un miedo repentino de que el señor Samsa pudiera ir al pasillo, frente a ellos y romper la conexión con su líder. Una vez allí, los tres cogieron sus sombreros del estrado, sacaron sus bastones del soporte, hicieron una reverencia sin decir palabra y abandonaron el recinto. El señor Samsa y las dos mujeres los siguieron hasta el rellano, pero no tenían motivos para desconfiar de las intenciones de los hombres y, cuando se inclinaron sobre el rellano, vieron cómo los tres caballeros avanzaban lenta pero constantemente por los numerosos escalones. Al doblar la esquina de cada piso desaparecían y reaparecían unos momentos después. Cuanto más bajaban, más perdía interés la familia Samsa en ellos, cuando un carnicero, orgulloso de su postura y con la bandeja en la cabeza, pasó junto a ellos mientras subía y se acercó más que ellos. El señor Samsa y las mujeres se alejaron del rellano y regresaron, como aliviados, al apartamento. Decidieron que la mejor manera de aprovechar ese día era para relajarse y salir a caminar. No solo se habían ganado un descanso en el trabajo, sino que lo necesitaban urgentemente. Entonces se sentaron a la mesa y escribieron 3 cartas de excusa, el señor Samsa a sus empleadores, la señora Samsa a su contratista y Grete a su director. La limpiadora entró mientras escribían para decirles que se iba, que había terminado su trabajo de esa mañana. Al principio, los tres solo asintieron sin levantar la vista de lo que estaban escribiendo, y fue solo cuando el limpiador todavía no parecía querer irse que levantaron la vista con irritación. ¿Y bien?, preguntó el señor Samsa. La asistenta estaba en la puerta con una sonrisa en el rostro, como si tuviera una tremenda buena noticia que contar, pero solo lo haría si se lo pedían claramente. La pequeña pluma de avestruz casi vertical de su sombrero, que había irritado al señor Samsa durante todo el tiempo que trabajó para ellos, se balanceaba suavemente en todas direcciones. ¿Qué es lo que quieres entonces?, preguntó la señora Samsa, a quien la limpiadora sentía el mayor respeto. Sí, respondió ella, y soltó una risa amistosa que la hizo incapaz de hablar de inmediato. Bueno, entonces, esa cosa que está ahí, no tienes que preocuparte de cómo vas a deshacerte de ella. Todo eso se ha solucionado. La señora Samsa y Grete se inclinaron sobre sus cartas como si quisieran continuar con lo que escribían. El señor Samsa vio que la limpiadora quería empezar a describir todo detalladamente, pero, con la mano extendida, le dejó muy claro que no debía hacerlo. Entonces, como le impedían contarles todo, de repente recordó la prisa que tenía y, claramente enfadada, gritó: «Bueno, entonces a todos», se dio media vuelta bruscamente y se fue, dando un terrible portazo. «Esta noche la despiden», dijo Samsa, pero no recibió respuesta ni de su esposa ni de su hija, ya que la asistenta parecía haber destruido la paz que acababan de conquistar. Se levantaron y se acercaron a la ventana donde permanecieron abrazados. El señor Samsa se giró en su silla para mirarlos y permaneció sentado observando durante un rato. Luego gritó: «Entonces ven aquí. Olvidémonos de todas esas cosas viejas, ¿de acuerdo? Ven y dame un poco de atención». Las dos mujeres inmediatamente hicieron lo que él dijo, corriendo hacia él, donde lo besaron y abrazaron y luego rápidamente terminaron sus cartas. Después de eso, los tres abandonaron juntos el apartamento, algo que no habían hecho durante meses, y tomaron el tranvía hacia el campo abierto fuera de la ciudad. Tenían el tranvía, bañado por el cálido sol, para ellos solos. Recostados cómodamente en sus asientos, discutieron sus perspectivas y, al examinarlas más detenidamente, descubrieron que no estaban nada mal. Hasta entonces nunca se habían preguntado sobre su trabajo, pero los tres tenían empleos que eran muy buenos y que prometían particularmente bien para sus clientes. El futuro. La mayor mejora, por el momento, se lograría, por supuesto, con bastante facilidad si nos mudáramos de casa. Lo que ahora necesitaban era un piso más pequeño y más barato que el actual elegido por Gregor, mejor situado y, sobre todo, más práctico. Grete cada vez estaba más animada. Con toda la preocupación que habían estado teniendo últimamente, sus mejillas se habían puesto pálidas, pero, mientras hablaban, el señor y la señora Samsa se sorprendieron, casi simultáneamente, con el pensamiento de cómo su hija se estaba convirtiendo en una hermosa y bien formada mujer joven. Se volvieron más silenciosos. Solo con la mirada del otro y casi sin saberlo coincidieron en que pronto llegaría el momento de encontrarle un buen hombre. Y,
Como confirmando sus nuevos sueños y sus buenas intenciones, tan pronto como llegaron a su destino, Grete fue la primera en levantarse y estirar su joven cuerpo.